22, chavales, no leíamos el Shadow o el Sombras hace años, hace quizá milenios, pero aquí está de vuelta. Claridad. A ver, en ese momento, al borde de la nada, Sunny se dio cuenta de que estaba a punto de morir. No me acuerdo bien qué pasó, pero estaban peleando contra unos monstruos. Tuvo que luchar contra la niebla que permeaba su mente, ralentizando sus pensamientos y amortiguando todas sus emociones. Todas, excepto el miedo. A pesar de que su cuerpo estaba destrozado y su mente paralizada, una parte terca de Sunny seguía negándose a rendirse. No estaba listo para morir. Al menos, no sin darlo todo para sobrevivir. Le repugnaba la idea de darle al mundo la satisfacción de la victoria. Eso sería tan frustrante. ¿No le había dicho al héroe que iba a sobrevivir sin importar qué, solo para fastidiarlos a todos? Eso era correcto. Podría ser un mentiroso desvergonzado, pero una promesa seguía siendo una promesa. Pero, ¿cómo se suponía que iba a sobrevivir? Por más que lo analizara, la situación parecía desesperada. Mientras el asesino con guadaña se acercaba con sus ojos brillando de manera amenazante con una luz carmesí sedienta de sangre, Sunny intentó atravesar la niebla que envolvía su mente. Sin embargo, sus intentos iban sin rumbo y débiles. Era difícil encontrar apoyo en esa niebla. Necesitaba un ancla. De repente un pensamiento simple captó su atención. Era algo que había repetido miles de veces grabándolo en su mente. Repetición, experiencia, claridad. Cierto, lo que le decía a la Nefis para cuando entrene el chavo. Claridad. Recordó lo que Nefis le había enseñado. La esencia del combate era el asesinato. Cualquier acción realizada durante una batalla solo servía para uno de dos propósitos: matar a tu enemigo o evitar que el enemigo te matara. Si podía aprender eso, tendría la claridad suficiente para dominar la mente. En aquel entonces realmente no comprendía el significado profundo detrás de la simple palabra claridad que Nefis había usado, pero ahora con su mente hecha triza finalmente fue capaz de comprenderlo. Las dos verdades detrás de la esencia y el propósito del combate eran simples y sólidas, casi tangibles. Incluso en su estado semiconsciente pudo usarlas como una base estable en la niebla. Luego, reformó su mente en torno a esta base, construyéndola a lo largo de las líneas definidas de esa verdad. De repente, fue capaz de pensar de nuevo. Es más, sus pensamientos eran claros e increíblemente rápidos, libres de todas las distracciones innecesarias. Esta era la claridad. Sunny miró al monstruo que avanzaba sopesando sus opciones con calma. Su cuerpo era prácticamente inútil, no podía mover sus extremidades en absoluto. La sombra aún obedecía sus órdenes, pero estaba ocupada con un trabajo importante: mantenerlo con vida el mayor tiempo posible. Claro, porque la tiene alrededor del cuerpo. Incluso con su ayuda no podría durar mucho, pero ese era un pensamiento inútil. No podía hacer nada al respecto, así que no tenía sentido perder tiempo considerándolo más. Eso dejaba solo al Eco. Con su cuerpo inmovilizado no podía usar las memorias. El carroñero de caparazón iba a ser su única herramienta para matar al enemigo o evitar que el enemigo lo matara. El monstruo se acercaba rápidamente a Sunny. Sus mandíbulas se movían con una saliva viscosa, fluyendo de ellas en un torrente transparente. En un destello de relámpago fue capaz de ver e instantáneamente registrar cada espina, cada rasguño, cada abrasión en el caparazón de la criatura. El mango de la espada de estrella cambiante todavía sobresalía de su cuerpo, bañado en sangre azul. ¡Qué bastardo más feo! Sunny estaba siendo hipócrita. Para ser sincero, con su caparazón negro pintado con patrones carmesí y un cuerpo imponente diseñado especialmente para la destrucción y la masacre, el asesino con guadaña se veía impresionantemente e increíblemente amenazante. Era casi majestuoso, en un sentido aterrador y asesino. Incapaz de moverse, tuvo que mirar impotente mientras el monstruo cerraba la distancia entre ellos y se cernía sobre su cuerpo roto y ensangrentado. Sus guadañas se alzaron en el aire, listas para caer sobre él. Mirando directamente a los ojos ardientes del monstruo, Sunny pensó: «Vete al infierno, bicho sobredimensionado». Las guadañas se lanzaron hacia su cuerpo. En el último momento, algo masivo y furioso embistió al monstruo de lado, arrojándolo lejos. Era el carroñero de caparazón de Sunny. Sin preocuparse más por su propia seguridad, el Eco se enredó con el enemigo en un caótico lío de extremidades mientras rodaban por el suelo. A pesar de ser más pequeño y débil, su asalto frenético y su total desprecio por su propia vida fueron suficientes para hacer que el monstruo, más grande, vacilara. Ok, el Eco, para los que no se acuerdan, es un bicho que Sunny pudo capturar. O sea, es uno de los bichos que están por ahí y no me acuerdo bien cómo, pero después de matarlo, como que se lo dieron para que lo invoque. El Eco atacó con sus pinzas, golpeando el caparazón de la criatura en un torbellino de golpes. Por un momento el aullido del viento se vio ahogado por el estruendo de membranas golpeándose entre sí. El caparazón del monstruo en su mayoría resistió, pero aparecieron un par de grietas en su superficie negra. Sin embargo, seguía siendo superior al carroñero en todos los sentidos.
Incluso con una de sus guadañas torpemente atrapada bajo su cuerpo, el monstruo era más capaz de repeler el repentino ataque. Con un chillido furioso cortó con la otra guadaña, cercenando uno de los brazos pinza del carroñero. Luego, forzó sus patas y arrojó a la criatura más pequeña lejos. En el proceso, la pata trasera, que ya estaba herida por Sunny, se desprendió, pero el monstruo no le prestó atención. Ardiendo con locura y furia, desenredó sus extremidades y lentamente se puso de pie. Otro chillido ensordecedor resonó en la oscuridad aullante de la tormenta, hiriendo los oídos de Sunny. ¿Y ahora qué?, pensó momentáneamente perdido. Pero entonces ocurrió algo completamente inesperado. Cuando el monstruo de guadaña se movió para rematar al Echo, tuvo que inclinar ligeramente su torso hacia atrás para compensar la pérdida de su pata trasera y mantener el equilibrio. En ese momento un rayo cayó justo en el centro de la pequeña isla. Dado lo alto que era el monstruo, el rayo fue inmediatamente atraído por el mango de la espada que aún sobresalía de su cuerpo, apuntando al cielo en un ligero ángulo. ¡Un pararrayos, boludo! En ese momento la espada de estrella cambiante se convirtió en un pararrayos. Instantáneamente, cientos de millones de voltios de electricidad recorrieron el cuerpo del monstruo de guadaña. En un destello cegador de luz, fue arrojado al suelo. Hilos de humo se elevaron de las grietas en su caparazón. En una extraña vuelta de los acontecimientos, arcos de electricidad residual danzaron sobre la membrana del monstruo, acumulándose lentamente en los patrones carmesí de su cuerpo. Bajo esa influencia, el patrón carmesí cambió de color, volviéndose blanco e incandescente. Sunny observó todo esto atónito. ¿Está brillando? Por un segundo esperó que el monstruo estuviera muerto, pero no. Un solo rayo no era suficiente para matar a una criatura así. Unos momentos después de ser electrocutado, el monstruo de guadaña se movió sacudiendo ligeramente su cuerpo. Che, uno me pregunta: oye Virgo, ¿cuánto cobras por 4 horas de lectura del Autumn en dólares? ¿Ojo? 4 horas, no sé cuántos capítulos serán. Hola, crack. Se cobra por capítulos. Más o menos 4 horas son... Sí, son... 20... Sí, 20 capítulos. Más o menos. Ahí está. Estos son 20 capítulos. Dura casi 5 horas. Bueno, pero ahí estamos teorizando como unos chats. Pero bueno, más o menos son... Yo qué sé, no me importa. Depende de cómo venga la lectura eso. A ver. Por un segundo esperó que el monstruo estuviera muerto, pero no. Un solo rayo no era suficiente para matar a una criatura así. Unos momentos después de ser electrocutado, el monstruo de guadaña se movió sacudiendo ligeramente su cuerpo. Aunque estaba en mal estado, todavía estaba vivo y lleno de una intención asesina. Algo aturdido. El monstruo reunió sus miembros e intentó ponerse en pie. Poco a poco iba recuperando el sentido. Las guadañas de hueso raspaban las rocas ayudándolo a levantarse. Sin embargo, antes de que lo consiguiera, Nephis estaba justo delante de él. ¿Cuántos capítulos contarás por suscripción? Mira, no, sería un poquito menos que medio capítulo. Pasa que... estaría robando 25 centavos. No, un poco más, claro, porque está... Sí. Ponele que cada 2 suscripciones serían... Sí, supongo que medio capítulo, ya está. Sin embargo, antes de que algo aturdido, el monstruo reunió sus miembros e intentó ponerse en pie. Poco a poco iba recuperando el sentido.
Las guadañas de hueso raspaban las rocas ayudándolo a levantarse. Sin embargo, antes de que lo consiguiera, Nefis estaba justo delante de él. Agarró la empuñadura del sable e hizo una mueca mientras el calor le quemaba las manos. Entonces retorció la hoja haciendo que el cuerpo de la criatura se estremeciera y tiró de ella, rompiendo gran parte de la armadura de la parte inferior del torso. El monstruo intentó atacarla con la guadaña, pero Estrella Cambiante fue más rápida. Se echó a un lado y al mismo tiempo golpeó con su espada. La hoja incandescente atrapó el brazo de la criatura justo debajo de la articulación y lo atravesó, lanzando la terrorífica guadaña de hueso por los aires en una lluvia de sangre azulada. La criatura chilló y la apartó de un manotazo con una de sus patas. Nefis salió despedida hacia atrás y rodó por las rocas perdiendo el agarre de la espada. Sus ojos se desenfocaron momentáneamente. El monstruo, por el contrario, recuperó el sentido. Parecía como si el repentino dolor de perder un miembro lo hubiera despertado. Levantándose en toda su altura, abrió su fea boca y lanzó un chillido ensordecedor y enfurecido. Luego se abalanzó hacia Nefis con un odio que parecía consumirlo todo ardiendo en sus ojos. Pero no llegó lejos. Justo cuando el monstruo iniciaba su ataque, el maltratado Eco apareció en su camino. La única tenaza que le quedaba salió disparada hacia adelante, clavándose en la amplia brecha en la armadura creada por la espada de Estrella Cambiante. Retorciendo el brazo, el carroñero lo introdujo en el cuerpo del enemigo, causando estragos en sus entrañas. Al final, incluso levantó un poco al monstruo entero en el aire, con su pinza entrando casi hasta el hombro. La criatura arremetió con su guadaña atravesando el pecho del Eco. Entonces se sacudió un par de veces y se quedó inmóvil. El carroñero chilló furioso y sacudió su pinza arrancando el torso del monstruo de su caparazón. Tras lanzar una última mirada orgullosa al enemigo desentrañado, se tambaleó y cayó al suelo. Sunny despidió con cansancio al Eco con la esperanza de que pudiera sobrevivir. No se encontraba demasiado bien, de hecho, estaba prácticamente acabado. Has matado a un monstruo despertado, centurión del caparazón. Has recibido una memoria, armadura de la Legión de la Luz Estelar. Tu sombra se vuelve más fuerte. Gané. Sunny cerró los ojos, permitiendo finalmente que el dolor y el agotamiento inundaran su mente. Estaba cansado y no podía respirar. Ahogarse en sangre no era muy agradable. Cuando su conciencia empezaba a flaquear, oyó el sonido de los pasos apresurados de alguien y entonces dos manos suaves tocaron suavemente su cara. ¡Ojo! ¡Ojo que este sí coge! Pero bueno, capaz que faltan 1000 años. Ay, una gana que se la empome a la Nefi, boludo. Dios mío. Dios mío. Andaba como retrasado esperando en Twitch. Ah, bien. Llama inmortal. Algo sorprendido, Sunny forcejeó para abrir los ojos. Mientras su visión se enfocaba lentamente, vio el rostro pálido de Nefis inclinado sobre él. Su corto cabello plateado estaba mojado pegado a su piel. Chat, ¿pueden pasar un buen fanart de Nefis? Como para que el chat se haga una paja. Virgo, en esta novela sí hay romance. Ay, pero faltan 2000 capítulos, me dice el chat, boludo. Estaba arrodillada junto a su cuerpo destrozado, acariciando su rostro con las manos. En sus ojos había una expresión extraña. Era como si estuviera asustada pero resignada a algo. Sus pupilas eran dilatadas y oscuras. ¿Qué? Apretando los dientes, Nefis movió sus manos hacia su hundido pecho y las presionó suavemente, provocando que un latigazo de dolor recorriera el cuerpo de Sunny. Entonces, un suave y radiante resplandor se encendió bajo la piel de sus palmas, reflejando en sus ojos grises como dos chispas blancas danzantes. Casi de inmediato el rostro de Estrella Cambiante se contorsionó en una mueca de agonía, insoportable, y soltó un grito terrible y ahogado. Su piel se volvió blanca como el papel y al morderse el labio inferior, gotas de sangre pronto rodaron por su barbilla. Mientras el resplandor aumentaba en intensidad, Nefis cerró los ojos con fuerza mientras lágrimas corrían por su rostro. Sunny, por el contrario, sintió que estaba en el cielo. Todo el dolor desapareció de su cuerpo, reemplazado por una cálida y envolvente suavidad. Puede curar esta, pero ¿a costa de qué? Sentía como si algo puro y sagrado lo estuviera purificando. Una llama blanca, pristina y purificadora. Bajo la influencia de la llama, su cuerpo moribundo comenzó a repararse. Sus huesos destrozados se reensamblaron a partir de los fragmentos. Su carne desgarrada se regeneró y sanó. Sus pulmones colapsados y su corazón dañado volvieron a la vida, rejuveneciendo al instante, volviéndose fuertes y saludables. De pronto, pudo respirar de nuevo. Cuando su pecho se elevó tomando un nuevo aliento, Nefis retrocedió con un gemido desgarrador. El resplandor blanco bajo su piel se atenuó y desapareció, permitiendo que la oscuridad reclamara su lugar. Arrastrándose unos pasos, Estrella Cambiante se detuvo, apoyada en manos y rodillas, y vomitó violentamente. Todo su cuerpo temblaba incontrolablemente, como al borde de convulsionar. Como lo dejo a la mamá del chat siempre después de una culiada. Cuando los temblores cesaron, se dejó caer lentamente al suelo y quedó inmóvil, atrapando las gotas de lluvia con la boca.
Sunny, mientras tanto, levantó las manos y exploró con cuidado su cuerpo. Para su sorpresa, nada le dolía realmente. Era como si nunca hubiera estado herido y mucho menos al borde de la muerte. Gracias a Nephis y su misteriosa habilidad de aspecto, había sido completamente sanado. Era un milagro. Para cuando la tormenta terminó, ya era profunda la noche. Sunny, Nephis y Cassia se acurrucaron juntos para darse calor. ¡Ah, buena, pero trío! Y durmieron como si estuvieran muertos, demasiado agotados para dejar a alguien de guardia. Si algo ocurría, probablemente la sombra los alertaría. Si no, ¿qué más daba? Simplemente estaban demasiado exhaustos para preocuparse. Afortunadamente el resto de la noche transcurrió sin incidentes. Por la mañana nadie se apresuró a hacer planes, ya que estaban muy cansados por la culiada que les había dado Nephis. Simplemente recolectaron carne del centurión de caparazón muerto y de los carroñeros, recogieron los 2 fragmentos de alma y se trasladaron al otro lado de la pequeña isla temiendo que los restos atrajeran la atención de alguna criatura. Como resultó, tenían razón. Poco después de que el grupo abandonara el lugar de la batalla, una mancha oscura apareció en el cielo. Pronto se hizo más grande y se acercó a los acantilados aterrizando cerca del cadáver de Centurión. Sunny nunca había visto algo así. La criatura era enorme, pesando fácilmente el doble que el monstruo de caparazón. Su cuerpo era blanco como un cadáver y musculoso como el de un león. Tenía 2 poderosas patas traseras y 6 delanteras sobresaliendo desordenadamente de su ancho pecho. Cada una terminaba en garras largas y afiladas. Virgo, mandé al Discord fanart. A ver. Ah, galería lo mandaste. Galería. A ver. Ah, pero mandaste 500. Pero es Nephis esa. Yo quería uno de... Uff. Ah, está Nephis conejita. A ver. Este me gustó, Este me gustó. Voy a mostrarles el Nephis conejita. Uf. Comparte, Vilgo, comparte. Ok. Bien. El cuello de la monstruosidad voladora estaba cubierto de plumas negras, al igual que sus enormes alas. Su cabeza se parecía a la de un cuervo con grandes ojos redondos y un aterrador pico negro. Mientras se escondían tras las rocas, la criatura devoró al centurión muerto, rompiendo fácilmente su caparazón con sus garras y pico. Luego, satisfecha, agarró algunos cadáveres de carroñeros con sus patas y se elevó de nuevo, creando un pequeño huracán con cada aleteo de sus alas negras. La criatura abandonó los acantilados y voló de regreso hacia donde había venido. Se dirigía al oeste, siguiendo con la mirada el punto negro hasta que desapareció en la distancia. Sunny suspiró. Nef, ¿qué crees que era esa cosa? Nephis también miraba al cielo. Tras unos segundos bajó la vista. No tengo idea. Sunny simplemente asintió y se ocupó de sus asuntos. Todavía tenía que realizar sus 1000 golpes. Después de encender una fogata, asaron la carne de centurión y disfrutaron de un desayuno abundante y delicioso. Luego, satisfechos, los 3 se tendieron y descansaron con pereza. Tras luchar contra 2 carroñeros a la vez, huir y apenas sobrevivir a la repentina inundación, escalar altos acantilados en medio de una tormenta y batallar contra un monstruo despertado, todo en un solo día, se merecían un descanso. Además, Sunny necesitaba ordenar sus pensamientos. La verdad, se sentía un poco extraño. La razón no era su traumática experiencia cercana a la muerte, aunque tenía mucho que ver. El asunto era que tras la inesperada epifanía que tuvo mientras luchaba contra la niebla mental, Sunny sentía que había cambiado, porque la claridad que ganó nunca desapareció. Seguía ahí en el centro de su ser. Sentía que su forma de pensar y percibir el mundo era ahora completamente distinta. Era clara, directa y audaz. Sunny se sentía más tranquilo. Ahora podía pensar mucho más rápido y actuar sin dudar. Muchas cosas que antes parecían oscuras y aterradoras, de pronto se volvieron predecibles y por lo tanto superables. Era como si hubiera descubierto un orden subyacente en el mundo que antes no estaba ahí. Esa comprensión interna le daba una ventaja difícil de explicar con palabras. En cierto sentido, este cambio era incluso más profundo que la transformación de su cuerpo al final de la primera pesadilla. Sentía que había dado un gran salto en su habilidad de combate y poder general, aunque no estuviera relacionado con el número de fragmentos de sombra consumidos o habilidades de aspecto desbloqueadas. Mirando al cielo, Sunny se preguntó si así era como Nephis se sentía siempre. Probablemente. Dominio del cuerpo, dominio de la mente, ¿verdad? Todavía estaba lejos de ser un maestro, pero sentía que iba por buen camino. Tiempo después, Sunny se acercó al borde oeste de los acantilados. Nephis estaba sentada allí con los pies colgando al vacío. Miraba hacia el oeste, perdida en sus pensamientos. Se sentó junto a la chica de cabello plateado y siguió su mirada intentando adivinar en qué estaría pensando.
Como siempre falló. Estrella Cambiante era difícil de entender. Sunny se movió incómodo sintiéndose increíblemente avergonzado. Finalmente reunió valor y dijo: me salvaste la vida 2 veces ayer. Nephis lo miró y volvió a apartar la vista. Así fue. Vaciló buscando las palabras correctas. Al final no pudo encontrar ninguna y simplemente dijo: gracias. Esta vez ella lo miró un poco más. Su rostro estaba calmado e indiferente. No hay por qué agradecerme. Sin ti y tu sombra nos habríamos ahogado antes de llegar a los acantilados o nos habrían destrozado un grupo grande de carroñeros si los encontrábamos en el laberinto. Tras esa frase inusualmente larga, guardó silencio y añadió después de un rato: somos aliados. Sunny asintió sabiendo que tenía razón. Aún así, Nephis había hecho mucho más de lo necesario para mantenerlo con vida. Incluso si él también había hecho su parte, no cualquiera habría ido tan lejos para devolver el favor. Sin embargo, no dijo nada al respecto, principalmente porque ya podía imaginar su respuesta. Mirándolo fijamente, guardaría silencio un momento y luego diría algo como: simplemente quise hacerlo, o es lo que hay, en un tono plano. Y luego habría un silencio incómodo. A ver. Carga, maldita sea. Nah, pero está mejor el que teníamos acá, boludo. Con una sonrisa sutil, Sunny apartó la mirada. 1 minuto o 2 después dijo: es tu defecto, ¿verdad? El dolor que sientes cada vez que usas tu habilidad. Nephis guardó silencio un rato antes de responder. Luego, simplemente dijo: sí. Sunny la miró. El perfil de Estrella Cambiante era sereno y distante. El viento jugueteaba con su corto cabello plateado. ¿Cómo se siente? Ella seguía mirando a lo lejos. Como arder vivo. Él suspiró intentando imaginar el sufrimiento de alguien quemándose vivo. Como siempre, el hechizo era vil y cruel. Lo siento, dijo en voz baja tras un momento. Nephis se encogió de hombros sin volver la cabeza. Es solo dolor. Sunny apartó la mirada intentando ocultar su expresión. Solo dolor. Quizás fueron las palabras más tristes que había escuchado en su vida. Pará, Sunny, filosófico. Esa armadura es la que acaba de conseguir Sunny. A ver. Pero acá la tiene ella la armadura. ¿De qué armadura hablan? ¿De qué armadura hablan? Ando perdido. Botín de guerra. Capítulo 54. La que le dio el enemigo que mató. Pero no, ¿pero cuál? No la estoy viendo. Si él no tiene nada puesto acá. O sea, solamente se le ve el cuello, chavos. Esa plateada. Ah, esta ahora la tiene Sunny. Eso me están queriendo decir. Ok. Durante un largo rato permanecieron sentados en silencio. Nephis miraba al horizonte pensando en algo que solo ella conocía. La mente de Sunny, por extraño que pareciera, estaba vacía. De vez en cuando echaba un vistazo a su mar de alma observando el eco que se recuperaba. El carroñero había logrado sobrevivir a su lucha contra el centurión de Caparazón. Aunque fuera por los pelos. Ahora, envuelto en un capullo de luz, flotaba en la oscuridad reconfortante del alma de Sunny y se regeneraba lentamente. Si un eco lograba retirarse al mar del alma con vida, eventualmente se recuperaría de cualquier herida. Los agujeros en el caparazón del carroñero ya comenzaban a cerrarse. Sin embargo, su pinza perdida no volvería a crecer tan pronto. Sunny suspiró y convocó las runas. Decidió repasar el botín de la espantosa batalla. Fragmentos de sombra, 28 de 1000. Como fue su eco el que asestó el golpe final, la muerte se consideró suya, así que recibió 4 fragmentos de sombra, 2 por cada núcleo despertado del centurión. Los fragmentos de los núcleos en sí fueron para Nephis según su acuerdo. Ella decidió consumir uno y dar el otro a Cassia. La recompensa era considerable, pero parecía desproporcionada en comparación con los problemas que habían pasado para deshacerse del terrorífico monstruo. Al fin y al cabo, humanos durmientes como ellos no estaban destinados a luchar contra criaturas de pesadilla despertadas. ¿En serio? ¡Qué sorpresa!, pensó para sí lleno de sarcasmo. Era simplemente su mala suerte que no hubiera ni una sola criatura de rango durmiente en toda esta maldita región de los reinos de los sueños. Sunny recordó sus ambiciosos planes de cazar monstruos débiles mientras estaba protegido de todos sus ataques por su armadura despertada de nivel 5 y no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Quién iba a decir que el sudario del titiritero resultaría ser apenas un requisito mínimo para sobrevivir, en lugar de una enorme ventaja que desafiara las probabilidades? Aún así, esa armadura ya le había salvado la vida 2 veces, así que estaba cumpliendo su función. Hablando de armaduras, bajó la mirada.
Memoria, armadura de la Legión de Luz Estelar. Rango de la memoria, despertado. Tipo de memoria, armadura. Descripción: nacidos en la oscuridad que todo lo consume, 7 héroes valientes hicieron un juramento para devolver la luz a la tierra maldita. El tiempo ha borrado sus nombres y sus rostros, pero el recuerdo del juramento desafiante aún perdura. El profesor Julius habría estado extasiado leyendo esto. Che, 7 héroes valientes. El anciano solía ser un ávido explorador y estudioso de la historia del Reino de los Sueños, antes de convertirse en profesor en la Academia de los Despertados y establecerse en una de las ciudades humanas más prósperas. Seguía siendo uno de los principales investigadores en ese campo, irritando a menudo las expediciones de caza con solicitudes para explorar ruinas. Lamentablemente, Sunny no tenía idea de cuándo volverían a verse. Se aclaró la garganta y miró a Nefis. De todos modos, tengo un regalo para ti. Ella giró la cabeza y lo miró con un poco de confusión. ¿Un regalo? Sunny sonrió. Sí, olvidé decirte que recibí una memoria después de que acabamos con el centurión. Adivina de qué tipo es. La miró con expectativa. Sin embargo, Estrella Cambiante no adivinó. De hecho, su expresión ni siquiera mostró un atisbo de curiosidad. Después de una pausa incómoda, Sunny tuvo que apartar la mirada. Es una armadura, así que dame la mano. Se requería contacto físico para transferir una memoria. De lo contrario, habría preferido evitarlo todo el tiempo que fuera posible. Ya ha habido demasiado contacto entre ellos para su tranquilidad mental. En retrospectiva, ser invadido por la llama curativa había sido una experiencia extrañamente íntima. ¡Qué pervertido que sos, Sunny! Por no mencionar el recuerdo de su suave tacto. No es que pero después dormiste acurrucada con ella, dale. No es que hubiera estado en condiciones de pensar en esas cosas en ese momento. Mirándolo fijamente, Nefis extendió lentamente una mano. Sunny la agarró rápidamente, deseando terminar con esta parte del proceso lo antes posible. Su piel era fresca y suave. Intentando no distraerse, ordenó que la armadura de la Legión de la Luz Estelar fuera expulsada de su mar de alma. Una de las esferas de luz desapareció de la órbita del núcleo de sombra. Inmediatamente sintió algo parecido a una chispa de electricidad moviéndose por su cuerpo y hacia el de Estrella Cambiante. Ella parpadeó y retiró la mano. Luego Nefis se puso de pie, caminó unos pasos alejándose del borde del acantilado y convocó a la memoria. Chispas de luz giratorias aparecieron a su alrededor. Un momento después, cubrieron su cuerpo de porcelana y se convirtieron en un ajustado traje negro hecho de un material resistente desconocido. Se parecía bastante a las algas gomosas que permeaban la zona. Entonces, intrincadas piezas de una reluciente armadura blanca de placas se materializaron sobre el traje negro. Primero las grebas y los brazaletes, luego las sombreras y los guardabrazos articulados, después las musleras y los zapatos. Finalmente, apareció un peto grabado con 7 estrellas brillantes para proteger el torso de Nef, lo suficientemente corto como para no obstaculizar su movilidad. Lo siguió un casco con un penacho blanco. Ok. Ahora sí. ¿Qué te parece este, Virgo? A ver. Ay. Ah, este está re zarpado, amigo. Este me encanta. De hecho, capaz que lo empiezo a utilizar como utilizo a Justicia, a Audrey todo el tiempo en las miniaturas de Lotum. Voy a poner esa de Nefis para el volumen 1 de Coso. Bueno, no sé. Para varios volúmenes capaz de Shadow. A ver. Bien, eso ya leímos. La armadura parecía ligera y elegante, era a la vez funcional y favorecedora, proporcionando altos niveles de protección y acentuando las líneas gráciles del cuerpo de Estrella Cambiante. El contraste marcado entre el negro y el blanco creaban una imagen impactante. Nefis retiró el casco, dejando que su cabello plateado se moviera con el viento. Luego, convocó su espada y realizó un par de piruetas, probando el peso y la flexibilidad de la armadura. Al parecer satisfecha, hizo desaparecer la espada en el aire. Sunny observó todo esto en silencio. Cuando Nef finalmente terminó, preguntó: ¿Bueno? ¿Qué tal? Ella se volvió hacia él. Pronto, una amplia sonrisa apareció en su rostro. Radiante de alegría, Nefis vaciló y finalmente dijo con un poco de vergüenza: mucho mejor. Sunny dejó escapar un suspiro de alivio. Al menos ahora, los tres estaban debidamente vestidos. Eso era bueno. ¡Muy bueno! ¿Le dio su armadura para caballero?
No solo porque la eficacia en combate de Estrella Cambiante aumentaría drásticamente gracias a la adquisición de una armadura confiable, sino también porque ahora él no tendría que distraerse cada vez que la viera. Cierto que andaba desnuda la otra. Andaba ahí con un taparrabo nomás. Aquí están los otros dos. Me lo pasó el artista para que lo subiera a mi Twitter. ¡Pará! Me lo pasó el artista para que lo subiera a mi Twitter. Pero pará, contactos. ¿Pero de dónde saliste, boludo? ¿Qué onda? ¿Te estás levantando, Amanda? Claro, ahí están las italianas con las que hablaba, boludo. Son todas, hacen fanart de Shadow Slave. Personas afortunadas. Cuando regresaron al campamento improvisado, lo primero que hizo Nephi fue acercarse a Cassia. Hola, Cas, ¿adivina qué? La chica ciega se volvió hacia ella y sonrió. ¿Por fin has recibido un tipo de memoria de armadura? Simultáneamente, Nephis dijo, encontré algo decente para usar. Luego guardó silencio y miró a su amiga sonriente. Cassia se rió. El sonido de tus pasos cambió. Estrella Cambiante parpadeó. Ah, ya veo. Bueno, es del centurión de caparazón. Mientras describía la armadura a Cassia y dejaba que tocara el misterioso metal blanco del que estaba forjada, Sunny se relajó y descansó junto al fuego. Un tiempo después, Nephis estaba ocupado preparando la cena. Sunny, una vez más, yacía perezosamente sobre las piedras y miraba al cielo. El cielo, como siempre, estaba gris y poco amigable. Con los tres equipados con armaduras decentes, finalmente comenzaban a aparecer un verdadero grupo de despertados. De hecho, Sunny pensó que su grupo era bastante llamativo incluso para los estándares de los despertados. En su ligera túnica y capa de ondas del mar, la hermosa y delicada Cassia parecía una princesa. Ágil y elegante, Nephis era como un noble caballero encargado de protegerla. Sunny, sin embargo, si fuera generoso consigo mismo, diría que parecía un joven escudero. Pero en verdad se parecía mucho más a un paje, en el mejor de los casos. ¿Cómo un paje? ¿Un pajero? ¿Cómo? Si un extraño al azar... ¿Cómo? Si un extraño al azar viera a los tres, ese extraño probablemente asumiría que Sunny era un sirviente miserable o un rufián que había sido capturado por la guardia de la noble dama. Bueno, eso solo añadiría a su sorpresa cuando los apuñale por la espalda. Espera, ¿por qué lo apuñalaría a un extraño al azar? ¿A quién le importa? Estoy seguro de que habría una razón. En ese momento Cassia se sentó a su lado. Sunny giró la cabeza, mirando a la chica ciega con un poco de sorpresa. Ella se mordió el labio. Nephis me dijo que casi mueres ayer. Oh, así que de eso se trata. Se encogió de hombros, sí. Luego con un suspiro silencioso Sunny añadió. Pero no te preocupes demasiado, no es mi primer encuentro con la muerte. Aunque hasta donde él sabía fue el más cercano, el recuerdo aún le recorría la espalda con escalofríos. Cassia permaneció en silencio un rato, luego dijo en voz baja. Lo siento. Sunny levantó las cejas. ¿Lo sientes? ¿Por qué lo sientes? La chica ciega bajó la vista. Por ser tan inútil. Sunny frunció el ceño y desvió la mirada. Un segundo o dos después dijo en su tono habitual despreocupado. No eres inútil. Cassia soltó una suave risa. ¿No lo soy? Si quiero caminar tengo que estar atada a ti o a Nef. Si quiero comer tengo que esperar a que uno de ustedes me dé de comer. Esa es mi vida ahora. No puedo hacer ni las cosas más simples sin su ayuda. Y mucho menos ser útil para ninguno de ustedes a cambio. Poco a poco su voz se volvió áspera con emoción. Esta fue la primera vez que Sunny había visto la máscara de resolución deslizarse un poco, revelando el rostro desesperado, enojado y asustado que había debajo. Permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, oye, ¿te he contado alguna vez sobre mi primera pesadilla? La chica ciega sacudió la cabeza. Sunny entrecerró los ojos. Mi primera pesadilla fue tan mala como se pone. Para decirte la verdad, la situación era bastante desesperanzadora. Era un esclavo destinado a morir de frío o maltrato, encadenado desangrándome e indefenso. Lo peor de todo, mi aspecto resultó ser completamente inútil. Quiero decir, literalmente. Si recuerdo correctamente, la frase que el hechizo eligió para describirlo fue un miserable inútil sin habilidades o capacidades dignas de mención. Es verdad. Cassia giró ligeramente la cabeza, visiblemente interesada por sus palabras. Entonces, ¿cómo sobreviviste? ¿Las cosas cambiaron para mejor? Sunny sonrió. De ninguna manera. De hecho, pronto se volvieron peor. Mucho, mucho peor. Pero en un extraño giro del destino, mi inútil aspecto resultó ser la única cosa que podía guiarme a través de ese lío vivo. En ese sentido, tuve una suerte increíble. Se movió un poco y miró a la delicada chica, notando una expresión reflexiva en su rostro. Pero aquí hay algo sobre la suerte. La gente suele hablar de ella como si la suerte fuera algo que simplemente te pasa.
No es así. La suerte es 50% circunstancia y 50% tu propia habilidad para aprovecharla. La suerte es algo que tienes que hacer que suceda tú mismo. Luché con todo lo que tenía para sobrevivir. Esa es una de las 2 razones por las que todavía estoy vivo aquí. Dicho esto, Sunny recordó la montaña fría y oscura y tembló. Luego, apartando los escalofriantes recuerdos, continuó. La segunda razón es el hechizo en sí. No iré tan lejos como para llamarlo razonable, pero es justo, a su manera. El hechizo quita con una mano y da con la otra. Fue así como con mi primer pesadilla y es lo mismo contigo. Es verdad eso, su poder debe tener su lado positivo. El ceño de Cassia se frunció más. Sunny eligió sus próximas palabras con mucho cuidado. Finalmente dijo: tu defecto es el más debilitante que he visto o del que he oído hablar. Tienes razón. Sin ayuda de alguien como Nef, habría sido una sentencia de muerte cierta. Y personas como ella... Bueno, ni siquiera estoy seguro de que exista otra persona como esa. Pero... La chica ciega apretó los dientes. ¿Pero qué? Sunny la miró con una expresión seria. Pero eso también significa que el otro lado del defecto, tu poder, es igualmente extraordinario. Simplemente no has encontrado la manera de aprovecharlo todavía. Cuando lo hagas, créeme, recordarás esta conversación y te sentirás muy avergonzada de la ingenua y tonta que fuiste. God. La expresión de Cassia cambió a una de duda y confusión. ¿De verdad lo crees? Susurró. Había un atisbo de deseo desesperado en su voz. Sin embargo, la pregunta en sí casi lo hizo reír. Por una razón obvia. Confía en mí. Soy la persona más honesta del mundo. De hecho, de 2 mundos. Sunny realmente no desearía nada más que ser menos honesto, pero trágicamente era físicamente incapaz de hacerlo. Por supuesto, ella no tenía que saber eso. Cassia estuvo en silencio durante mucho tiempo, perdida en sus pensamientos. Parecía como si estuviera lidiando con alguna lucha interna. Sunny casi asumió que su conversación había terminado, pero luego ella de repente dijo en una voz baja y áspera: tuve más visiones de las que les conté a ustedes. Che, qué buenos capítulos, ¿no? ¡Por Dios! ¿Qué capítulos más buenos? La cosa más pesada en el mundo. Oh, mis huevos. Parpadeó mirando a la chica ciega con sorpresa y un poco de aprensión. Su repentina afirmación realmente lo desconcertó. ¿Por qué mantendría algo así en secreto? ¿Y por qué decirlo ahora? Confundido, preguntó con cuidado: ¿más visiones? ¿Por qué no nos lo has dicho? Una sonrisa fugaz y cansada apareció en el rostro de Cassia. Bajó la cabeza y permaneció en silencio por un momento. Luego, cerrando los ojos, dijo: probablemente no lo sabes. ¿Cómo podría saberlo? Pero el conocimiento puede ser realmente pesado. Puede ser tan pesado como la cosa más pesada del mundo. Entonces una sonrisa triste apareció en su rostro. Temo que al decírtelo, en realidad causaré que las cosas que vi se hagan realidad. Sunny se tensó alarmado por la implicación detrás de sus palabras. Si tenía miedo de que las visiones se hicieran realidad, entonces su contenido debía haber sido bastante malo. Y si era realmente malo... Si algo terrible estaba destinado a sucederles, Sunny necesitaba saberlo de antemano. De esa manera, podría hacer preparativos y afrontar lo que sucediera. Siempre que estuviera preparado, muchas cosas se volverían mucho menos graves. Sin embargo, ¿qué pasaría si sus preparativos se convirtieran en la razón misma de que esa cosa terrible sucediera, convirtiendo la visión de Cassia en una profecía autocumplida? Este era el peligro de conocer el futuro. Maldición, me duele la cabeza, odio esta porquería. Sunny luchó durante mucho tiempo, tratando de decidir si debería presionar a Cassia para que revelara sus visiones. Cualquiera de los resultados lo dejaría inquieto, así que realmente no estaba seguro de qué hacer. Al final, incapaz de tomar una decisión, Sunny simplemente permaneció en silencio. Cassia tampoco dijo nada. Después de un tiempo, finalmente habló. ¿Puedes prometerme solo una cosa? Parecía como si estuviera intentando encontrar un compromiso entre revelar todo y no hacer nada. Sunny frunció el ceño. Eso depende de qué sea. La chica ciega dudó antes de hablar. ¿Puedes prometer que cuidarás de Nef? No importa qué. Retrasó su respuesta tanto como el dolor creciente se lo permitió. Cuando se volvió casi insoportable, Sunny dijo a regañadientes: no puedo. Apenas puedo cuidar de mí mismo. Tampoco confiaba lo suficiente en Nefis como para hacer una promesa así. No tenía nada en contra de Estrella Cambiante e incluso le agradaba bastante, pero en realidad no se conocían. Su alianza era una de necesidad, no de elección. Pero flaco, igual te salvó la vida hace un rato. ¿Quién sabía qué pasaría una vez que su necesidad mutua ya no lo estuviera? No importa qué, era un requisito demasiado estricto. Por supuesto podría haber engañado a Cassia respondiendo sí. Después de todo, la pregunta era si podía hacer una promesa y no si cumpliría con ella. Pero en ese momento Sunny se sentía extrañamente reacio a engañar a la chica ciega. Quizás esa cosa de la honestidad estaba creciendo lentamente en él. Cassia suspiró y se dio la vuelta.
De repente, parecía que algo imperceptible en ella había cambiado. Entiendo, sí, es justo. Con eso convocó su bastón y se alejó, dejando a Sunny en un estado sombrío e inquieto, justo como él había esperado. ¡No le dijo nada! No importaba cuánto intentara relajarse después de eso, sus pensamientos seguían divagando. Finalmente Sunny se encontró tratando de encontrar conexiones entre diversas piezas de información sobre el vacío sin estrellas, o la costa olvidada como se le llamaba en la descripción de la cuchilla azul. Al menos podría distraerlo de pensar en la última parte de su conversación con Cassia. Además, por alguna razón, la necesidad de entender su entorno de repente parecía mucho más vital. Su espada, la armadura de la Legión de la Luz Estelar, los monstruos de caparazón y la gigantesca estatua sin cabeza parecían estar conectados de alguna manera, pero no podía comprender cómo. ¿Era la estatua un monumento o uno de los 7 fundadores de la Legión de Luz Estelar? La línea de runas que describía la armadura decía que sus nombres y rostros se habían perdido en el tiempo. La cabeza faltante de la estatua ciertamente encajaría en esa descripción. Che, Dakiel, ¿después te fijas los TikTok que nos metieron unos spoilers de la concha de su madre? El eco de Carroñero sugería que los monstruos de caparazón eran soldados malditos de la Legión Caída. ¿Era esa Legión Caída la Legión de la Luz Estelar? El hecho de que había recibido la armadura de la Luz Estelar después de asesinar a un centurión de caparazón era casi una confirmación de esa teoría. Si es así, ¿por qué estaban malditos? Vacío sin estrellas, Legión de la Luz Estelar. ¿Qué significaba todo eso? Los 7 héroes fueron descritos como nacidos en la oscuridad que todo lo consume. Su juramento era devolver la luz a la tierra maldita. ¿Qué luz buscaban? ¿Luz estelar? ¿Y cuál era la naturaleza de la oscuridad que todo lo consume? ¿Era la manifestación de la maldición que se abatió sobre su tierra? Y si es así, ¿era la misma maldición que eventualmente convirtió a los soldados de la Legión de la Luz Estelar en monstruos de caparazón? Si la maldición todavía estaba presente, ¿iba Sunny a despertarse un día con parches acorazados creciendo sobre su piel? ¡Qué pensamiento tan escalofriante! Los 7 héroes fueron olvidados, pero la memoria de su juramento al parecer aún permanecía. En esta orilla olvidada solo la estela recuerda. Esa era la descripción de la cuchilla azul. ¿Había un significado oculto detrás de estas palabras? ¿Estaban las memorias recibidas en la orilla olvidada escondiendo un secreto? Por dentro, Sunny gritó. ¡Tantas preguntas y ni una sola respuesta! Y luego estaba el misterio principal, la visión de Cassia, la que eligió revelarles. Soñó con una oscuridad sin límites encerrada detrás de 7 sellos. Una vez que los sellos fueron rotos, la oscuridad escapó. También vio 7 cabezas cortadas guardando 7 cerraduras. ¿Estaban estas cerraduras conectadas a sellos? Che, está muy conectado a lo de la armadura, boludo. ¿No? 7 personas que se libran de una oscuridad. Y era la cabeza faltante del gigante caballero, una de las 7 que los guardaban. O estaba completamente equivocado, sobre todo saltando a conclusiones y forzando conexiones donde no existían. Sunny suspiró sabiendo que su curiosidad no sería saciada pronto. Tenía muy poca información para formular una teoría adecuada. Si era así, no tenía sentido atormentarse en este momento. Quizás las cosas se aclararían en el futuro. La palabra futuro le hizo fruncir el ceño. Uso de armas. En la tarde, Sunny continuó practicando con la espada bajo la atenta mirada de Nef. Capítulo 57. Nada que ver. Con su nueva perspectiva, cada movimiento se sentía diferente a antes. Después de que 1000 golpes fueron terminados, se sentó a descansar y estudió la cuchilla azul, tentado a seguir obsesionándose con los abundantes misterios de la costa olvidada. Después de un rato, Sunny preguntó: ¿crees que soy adecuado para usar una espada? Debería considerar cambiar de arma en el futuro. Nefi se encogió de hombros. Eso depende de tus objetivos. Sin embargo, se considera que la espada es el rey de las armas por una razón. Sunny sonrió. ¿Y cuál es esa razón? Ella inclinó la cabeza y deliberó durante unos segundos. Luego preguntó: ¿sabes cómo funciona la selección natural? Él levantó una ceja. ¿Sobrevivencia del más apto? ¿La especie más fuerte sobrevive? Estrella Cambiante le echó un vistazo. Algo así, pero en realidad no son las especies más fuertes de las que sobreviven, son las más adaptables. De lo contrario, los leones, tigres y osos habrían sido quienes dominaran el mundo en lugar de los humanos. Sunny conocía sobre los leones y osos por videos de archivo, pero no tenía idea de que era un tigre. Probablemente otro depredador extinto. Mientras tanto, Nef continuó. Nada parecida a su habitual carácter taciturno. Parecía mucho más elocuente al hablar sobre temas en los que tenía confianza.
La misma lógica se puede aplicar al combate. Una espada no es la herramienta más efectiva en cada situación. Una lanza es más útil contra enemigos de largo alcance. Un martillo de guerra es mucho mejor contra armaduras. Un garrote es más fácil de mantener. Sin embargo, las espadas son las más versátiles. Ella dirigió una mirada a la cuchilla azul. Una espada puede perforar, puede cortar y puede golpear. Se puede usar de manera efectiva a una variedad de distancias. Es rápida y maniobrable. Cada parte de la espada, desde la punta hasta el pomo, puede ser utilizada para atacar. Al empuñar una espada, no serás el mejor en todo, pero serás el más adaptable. Nefis se volvió hacia él. ¿Entiendes? Sunny pensó un poco antes de responder. Creo que sí. Ella le dio un asentimiento y desvió la mirada. Pero al final debes recordar una cosa. No importa tanto lo que tengas en tus manos. Una espada, una lanza, un garrote. Son solo herramientas. Tú eres el arma. Suspiró y guardó la cuchilla azul como siempre. La lección de Estrella Cambiante le dejó mucho en qué pensar. Tú eres el arma. Lo repitió en su mente sintiendo que otra pieza del rompecabezas había encajado. Juntos observaron el atardecer en un cómodo silencio. A medida que la noche se acercaba, el mar regresaba inundando el laberinto carmesí como una oleada de oscuridad. Lejos, debajo de ellos, los carroñeros se apresuraban a encontrar un lugar donde esconderse. Algunos de ellos estaban escalando los acantilados con la esperanza de pasar la noche en la pequeña isla. La sombra de Sunny estaba vigilándolos. Pronto tendremos invitados, dijo desalentado ante la idea de que su breve respiro estaba a punto de terminar. Nefis suspiró. Está bien, con la ventaja de la posición elevada, lidiar con ellos no será muy difícil. Sunny asintió y miró al sol que se desvanecía. De repente su estado de ánimo se tornó sombrío. Las dudas llenaron su cabeza, sumergiendo su mente en el sombrío abrazo de la ansiedad. Mirando a la distancia, Sunny dudó y preguntó: ¿crees que podremos llegar a ese castillo? Ella lo miró sin expresar nada en su rostro. Sí. Él se volvió hacia ella y forzó una sonrisa. ¿Por qué estás tan segura? En el resplandor rojo sangre del atardecer, los ojos calmados de Estrella Cambiante parecían arder con fuego celestial. Mirando hacia el oeste, sacó su espada y respondió: si esa es nuestra voluntad, ¿quién se atreve a detenernos? ¡Buen! ¡Pará, Nefis! Lidiar con los carroñeros que escalaban de hecho resultó ser relativamente fácil. Sunny y Nefis solo tenían que emboscar y empujar a las pesadas criaturas del acantilado antes de que pudieran encontrar un lugar estable. Él recibió 4 fragmentos de sombra prácticamente gratis, aumentando el número total a 32. Lamentablemente los fragmentos de alma no pudieron ser recuperados. Pasaron otro día en los acantilados descansando y entrenando. Sunny practicó con la espada mientras su sombra exploraba los caminos cercanos del laberinto. Con el eco aún recuperándose, su grupo no estaba en condición óptima. Pero eso no tenía sentido. Por eso no tenía sentido abandonar apresuradamente su campamento actual. Sin embargo, muy pronto iban a reanudar el viaje hacia el oeste, moviéndose de una altura a otra con la esperanza de alcanzar la misteriosa ciudadela humana. Esta vez no iban a viajar sin suficientes preparativos, sabiendo que una tormenta repentina puede llegar en cualquier momento, cubriendo el mundo con oscuridad y convocando al mar de nuevo antes del atardecer. Los 3 durmientes decidieron explorar a fondo una ruta antes de comprometerse a mover su campamento al siguiente punto de referencia. Nefis pasó el día meditando. Sus ojos estaban cerrados. De vez en cuando parecía que un suave resplandor blanco irradiaba detrás de sus párpados. Sin embargo, cuando Sunny miraba de cerca siempre desaparecía, haciéndole pensar que solo estaba imaginando cosas. Sospechaba que Estrella Cambiante se estaba entrenando para soportar el dolor de su defecto. Si era así, le deseo suerte. Cassia se comportaba como era habitual, siendo alegre y amigable. Era como si su extraña conversación nunca hubiera sucedido. Sin embargo, Sunny podía sentir que algo en ella era diferente. No podía identificar exactamente qué había cambiado en la chica ciega, pero parecía poseer más determinación. No era algo malo. Pasaron un tiempo charlando y recordando su tiempo en la academia. Sunny le contó sobre sus lecciones con el maestro Julius y varias cosas extrañas que había aprendido del anciano. Su reacción ante la idea de estudiar lenguas muertas del reino de los sueños era exactamente la misma que la protesta y desconcierto inicial de Sunny. Pronto la noche llegó de nuevo. Esta vez ningún carroñero intentó escalar los acantilados, así que Sunny y Nefis pudieron descansar tranquilos. Sin embargo, aún dormían turnándose, manteniendo vigilancia sobre el campamento en caso de que algo inesperado suceda. Por la mañana comieron lo último de la carne del centurión y se prepararon para descender al laberinto. Era hora de continuar su viaje. Ok. Supervivencia del más apto. Días después, Sunny estaba sentado sobre un carroñero muerto, limpiando tranquilamente la sangre azul de su cara. Tu sombra se vuelve más fuerte. Su espada todavía estaba atascada entre las placas de la armadura, temblando ligeramente mientras el cuerpo de la bestia convulsionaba antes de caer inmóvil.
En algún lugar detrás de él, el sonido de los caparazones rompiéndose anunciaba que Nephi ya estaba sacando fragmentos del alma de los cadáveres de las criaturas que habían asesinado. Después de decenas de tales batallas, los dos eran nada sino eficientes. Mirando hacia atrás, evaluó la escena de carnicería. El camino entre dos muros carmesí estaba cubierto de cadáveres. Inicialmente simplemente planeaban atraer al centurión del caparazón que los había estado rastreando durante los últimos días a este pasaje estrecho para utilizar su tamaño contra el monstruo. Sin embargo, las cosas tomaron un giro rápidamente. Atraídos por el ruido de la batalla, tanto los carroñeros como las extrañas criaturas mil pies que estaban librando una guerra contra la legión de caparazones en esta parte del laberinto, aparecieron para unirse a la pelea. En el caos resultante, Sunny y Nephis utilizaron la animosidad entre las dos tribus de monstruos a su favor y terminaron como los únicos vencedores. No muy lejos de él, el eco estaba desmembrando el cadáver del centurión. Su brazo perdido ya había crecido nuevamente. Ahora, el carroñero estaba desgarrando trozos de carne de monstruo con su nueva pinza y devorándolos de manera vengativa. Técnicamente, un eco no se suponía que experimentara hambre. Sin embargo, este parecía haber adquirido un odio por los centuriones de caparazón tras su encuentro con el masivo monstruo con guadañas en aquella fatídica noche de tormenta. Y sí, ya habían pasado 2 semanas desde que dejaron los acantilados. En ese tiempo, muchas cosas habían cambiado, mientras que muchas seguían igual. Moviéndose de un punto a otro, viajaron hacia el oeste. Con Cassia montada sobre el eco, la velocidad del grupo se mejoró drásticamente. Aún así, se cuidaron de explorar caminos hacia su próxima parada antes de comprometerse a un viaje de un día. De esta manera, el riesgo de ser atrapados en otra tormenta se minimizaba, ya que siempre podían llegar a la siguiente isla a tiempo o regresar a la anterior. Su enfoque para viajar a través del laberinto también había cambiado. En el pasado, Nephis y Sunny trataban de evitar a los carroñeros recurriendo a luchar contra ellos solo si no había otra opción. Sin embargo, la batalla con el centurión les abrió los ojos a la realidad de que necesitaban desesperadamente volverse más fuertes y hacerlo rápido. Por eso, comenzaron a cazar activamente a las bestias de caparazón, eliminando cualquier criatura que estuviera completamente aislada o en grupos de no más de 3. La idea de 2 durmientes buscando conscientemente criaturas de pesadilla de rango despertado era bastante ridícula, pero de alguna manera lograron que funcionara. Justo como había dicho Nephis, ambos eran anormales. Vestida con la armadura de la Legión de Luz Estelar, Estrella Cambiante, quien siempre había sido una luchadora extremadamente formidable, ahora podía mostrar todo su potencial de combate. En pocas palabras, era una amenaza. Parecía como si su espada plateada tuviera mente propia. Siempre que la figura alta en armadura blanca aparecía, ríos de sangre azul estaban destinados a fluir. Además, los poderes de Neph crecían con cada fragmento de alma que consumía. Cada aumento era apenas evidente, pero con docenas de ellos acumulados juntos, la diferencia era clara. Se estaba acercando lentamente a la línea entre el pico de la forma física humana y el umbral del poder sobrehumano. Lo mismo se podría decir de Sunny, aunque en su caso se basaba en el uso oportuno de la sombra. Su propio cuerpo se había vuelto considerablemente más fuerte debido a los rigores del reino de los sueños, pero aún estaba lejos de alcanzar su máximo potencial. Mientras Nephi se volvía más poderoso a través de la consumición de fragmentos de alma, él estaba recolectando rápidamente fragmentos de sombra. Por supuesto, no podía obtener cada muerte, así que su cantidad era menor que la de los otros fragmentos, pero tampoco tenía que compartirlos con Cassia, lo cual Estrella Cambiante estaba haciendo continuamente. Como resultado, la tasa de su progreso era más o menos la misma. Sin embargo, la lenta acumulación de poder no era el único factor que influía en el rápido crecimiento de su efectividad en combate. El nivel de habilidad de Sunny y su sentido de batalla también estaban mejorando a pasos agigantados. Bajo la tutela de la diosa de la espada Nephis, estaba aprendiendo rápidamente los entresijos del manejo de la espada. Luego se vio obligado a aplicar estas lecciones a la práctica, participando en batallas sangrientas cada día con su vida en juego. Esta brutal y despiadada realidad era, para bien o para mal, el mejor campo de entrenamiento para un verdadero luchador. No había lugar para errores, solo progreso, porque un solo error podría convertirse en el último. Una pelea real valía 1000 horas de entrenamiento. Con la experiencia, Sunny podía adquirir conocimiento. Con claridad, podía convertir este conocimiento en una semilla de entendimiento. Pero incluso eso no era el mayor contribuyente al aumento dramático del poder general del grupo. El principal culpable era, para su sorpresa infinita, el trabajo en equipo. Después de luchar codo a codo durante tanto tiempo, Sunny y Nephis habían desarrollado una comprensión tácita e intuitiva. Sin necesidad de palabras y señales podían actuar en unísono, coordinando perfectamente sus ataques y acciones para controlar mejor el campo de batalla y destruir a sus oponentes. La importancia de esta unidad era difícil de sobreestimar. Con una cooperación adecuada era como si sus números se duplicaran. El efecto era inmediato y abrumador. Al menos, mientras eligieran sus batallas cuidadosamente, no era menos que alegre. Con todo esto sumado, su grupo había pasado de ser un trío de niños perdidos a un cohorte de supervivientes bien equipados.
experimentados y endurecidos por la batalla. Incluso Cassia se estaba volviendo más fuerte. Aparte del impulso que había recibido al absorber los fragmentos de alma, la chica ciega también estaba aprendiendo lentamente a vivir y funcionar con su discapacidad. Después de todo, había pasado menos de 2 meses desde que perdió la vista. Cassia aún se estaba adaptando a su condición y estaba haciendo un trabajo increíble. Considerando las circunstancias, aún no podía ayudarlos a luchar contra los monstruos, pero la carga de cuidarla se estaba volviendo cada vez menos pesada. Sunny también se había acostumbrado a ello, incluso encontrando que el tiempo pasado vigilando a la chica ciega era algo tranquilizador. El objetivo de alcanzar el castillo humano no parecía tan imposible como antes y ahora sentía que se estaban acercando cada vez más. Bueno, bien. Sombra de la espiral carmesí, supongo, o espira. ¿Espira? ¿Qué es una espira? Saltando del carroñero muerto, Sunny recuperó su espada y silbó, informando a Cassia que era seguro salir. Pronto, ella salió arrastrándose de una pequeña abertura en la pared de coral y cuidadosamente puso sus pies en el suelo, apoyándose en su bastón. La chica ciega se puso de pie y giró lentamente la cabeza escuchando el suave sonido de sus pasos. Sunny se acercó a Cassia y tomó su mano, colocándola suavemente en su hombro. Es Espira. ¿Y qué es Espira? Luego, evitando cuidadosamente los charcos de sangre, guió a la chica ciega hacia el eco. Hablaron en el camino. ¿Aparecieron esos 100 pies? Durante su viaje a través del laberinto descubrieron que los carroñeros no eran las únicas criaturas que lo habitaban. Diferentes tipos de monstruos vivían en el bosque carmesí, escondiéndose dentro de los arrecifes durante la noche y saliendo a cazar una vez que el sol salía. Había colonias llenas de lombrices carnívoras que atacaban desde abajo del barro, flores carnívoras que estrangulaban a sus presas con vides chupadoras de sangre y extraños tentáculos transparentes que una vez habían visto arrastrando a un carroñero que se resistía desesperadamente hacia una oscura y cavernosa grieta. Todavía no sabían qué tipo de criaturas se había estado escondiendo en la grieta. Sunny esperaba que nunca lo descubrieran. En resumen, el laberinto era hogar de todo tipo de horrores, cada uno de ellos al menos de rango despertado. Todos eran carroñeros viviendo de los restos dejados por los monstruos del oscuro mar. Dada la oportunidad, también estaban más que dispuestos a devorarse entre sí, sin mencionar a los 3 humanos jugosos. Afortunadamente, la legión de caparazones resultó ser extremadamente territorial y parecía tener la ventaja en esta región del arrecife carmesí. Si bien su armadura, tamaño y fuerza física hacían de los carroñeros oponentes formidables, tratar principalmente con un solo tipo de criatura era infinitamente mejor que enfrentar constantemente un peligro desconocido. Vuelta de una espiral según Google. Ok. Los monstruos 100 pies eran el último enemigo de la legión de caparazones que habían encontrado. Algunos de estos bichos medían más de 3 metros de largo, con una membrana roja brillante y cientos de pequeñas patas que corrían. Eran abominablemente rápidos y ágiles, pudiendo moverse a través del barro, escalar las paredes de coral e incluso caer sobre las víctimas desprevenidas desde arriba con una velocidad increíble. Lo que era peor, sus cuerpos eran capaces de secretar un aceite negro corrosivo que derretía la armadura más fuerte en segundos. La única cualidad redentora de los monstruos 100 pies era que sus caparazones no eran muy duros y podían ser perforados fácilmente por una espada. Ok. Sunny respondió sin mirar atrás. Sí, 6 de ellos, y algunos carroñeros también. Los dejamos pelear entre ellos y luego terminamos con los sobrevivientes. Cassia tragó saliva. ¿Se hicieron daño? Nada que nuestra armadura no pudiera manejar. ¿Y el centurión? Miró el cadáver medio devorado y sonrió. No nos podrá molestar de nuevo. Este fue el segundo monstruo despertado que habían matado después de entrar en el reino de los sueños. En comparación con el primer encuentro, esta batalla fue mucho más suave. Nadie murió, nadie resultó gravemente herido. El eco incluso mantuvo ambas pinzas. ¿Cuántos fragmentos de alma conseguimos? Sunny contó. Deberían ser 11. Ahora era el turno de Cassia de sonreír. ¡Ese es nuestro mayor botín hasta ahora, por mucho! Él asintió. Sí. Sin embargo, una vez más habían fracasado en recibir una memoria. Sunny no estaba seguro de si su mala suerte era la culpable, pero ni él ni Nephis habían podido adquirir una sola en las últimas 2 semanas. Era casi como si el hechizo hubiera decidido que ya habían conseguido suficientes. Nunca puede haber suficientes, suspiró. Uno de los juegos que él y Cassia solían jugar durante el campamento era discutir qué comprarían después de regresar al mundo real y hacerse ricos. Sin embargo, primero tenía que recolectar algunas memorias para subastar. De lo contrario, ¿de dónde vendría el dinero? Consumido por la codicia y la avaricia, Sunny se acercó al eco y lo miró con desaprobación. ¡Ey, tú! ¡Deja de masticar! El carroñero se congeló obedientemente, un trozo de carne todavía colgando de su boca. ¡Escúpelo!
Sacudiendo la cabeza, Sunny ayudó a Cassia a subir a su asiento y le pasó las riendas. Este rarito realmente se comió casi la mitad del centurión. ¿Qué pasa con eso? De todos los ecos del mundo, ¿por qué tenía que quedarme con uno defectuoso? Su sombra asintió solemnemente, expresando que entendía completamente su sentimiento. Sunny lo miró entrecerrando los ojos. Qué rara muestra de solidaridad. Sin embargo, la sombra no tenía ningún eco. ¿Qué individuo defectuoso tenía? ¡Bastardo descarado! Cassia se rió. No hables mal de mi montura. Él es un gran eco. Me gusta mucho. La sombra cagándose de risa de porque le había tocado a Sunny. Ahora es él, ¿eh? Sunny sacudió la cabeza de nuevo y se puso a despojar la carne restante del cadáver del centurión. Luego colocó la carne en las bolsas de algas marinas que estaban unidas al carroñero. Él había hecho estas bolsas para aumentar la capacidad de carga del grupo. Después de todo, se suponía que el carroñero era extremadamente fuerte. No usarlo a su favor habría sido un descuido. Después de eso, Sunny suspiró y se dedicó a la tarea menos agradable: cosechar los sacos de aceite de los cadáveres de los monstruos 100 pies. Cada uno tenía 2 conectados a una glándula especial. Todo el proceso era más asqueroso que peligroso, ya que el efecto corrosivo solo se lograba una vez que los líquidos de los 2 sacos se mezclaban. Aún no habían encontrado cómo utilizar el aceite de 100 pies, pero Nephis insistía en recolectar tanto como fuera posible. Estaba segura de que algún día sería útil. Al menos, el aceite era altamente inflamable. Hablando de Nephis, cuando Sunny terminó de recolectar los sacos, ella ya había reunido todos los fragmentos de alma y estaba de pie frente al eco. Él le mostró sus trofeos y los colocó cuidadosamente en una bolsa separada. ¿Todo listo? Ella asintió. Sunny miró al cielo tratando de determinar la hora. El sol estaba justo encima de ellos, alto en el cielo gris. Aún quedaba mucho tiempo de día. ¿Qué piensas? Estamos justo entre la colina plana y la cresta ósea. ¿Deberíamos regresar o intentar llegar a la cresta hoy? El nivel del suelo del laberinto no era uniforme. Algunas partes estaban situadas más altas que otras. Actualmente estaban en una de esas áreas. El oscuro mar era mucho más profundo aquí, lo que significaba que había más elementos naturales que permanecían sobre el agua durante la noche. Nephis pensó un poco y luego dijo: vamos a avanzar hacia la cresta ósea. Ya habían explorado la mayor parte del camino hasta allí ayer, así que no había mucho peligro de perderse en el laberinto y no llegar a tiempo. Con el centurión de caparazón muerto, el elemento impredecible que había estado dificultando sus vidas durante los últimos días también había desaparecido. Considerando esto, la decisión de Estrella Cambiante parecía adecuada. Sunny asintió. Está bien. Con eso, envió su sombra hacia adelante. Se viene, ¿eh? Algún tiempo después se acercaban a la cresta ósea. El sol se preparaba para ponerse, pero aún había tiempo suficiente para llegar a un lugar seguro. Sunny, sin embargo, se sentía alarmado e incómodo. Esta sensación comenzó a perseguirlo poco a poco después de que habían dejado los acantilados. Siempre aparecía cerca de la tarde y persistía hasta los últimos minutos del atardecer. Luego desaparecía, dejándolo confundido e inquieto. Cuanto más viajaban hacia el oeste, más fuerte se volvía la sensación. Era como si algo no estuviera bien en el mundo durante este tiempo. Pero por más que Sunny intentaba entender qué era lo que estaba mal, no podía. Al final decidió compartir su inquietud con el grupo. Después de escucharlo, las chicas se sorprendieron. Parecía que no habían notado nada extraño. Incluso Cassia, cuya afinidad por las revelaciones le proporcionaba una intuición increíble, no experimentó la extraña sensación. Sin embargo, sí sugirió una teoría. Dado que Sunny era el único susceptible a la sensación, era lógico suponer que había algo único en él que lo hacía posible. Y la única diferencia que tenía con las chicas en términos de percepción era su sentido de sombra, lo que significaba que la fuente de lo extraño muy probablemente tenía que ver algo con el comportamiento de las sombras. Guiado por su consejo, Sunny finalmente pudo entender la razón de su malestar. Al parecer, Cassia tenía razón. En las horas más cercanas al atardecer, cuando el sol colgaba bajo los cielos del oeste, una vasta sombra se movía a través del laberinto, afectando sus sentidos y haciéndole estremecer la piel. La sombra estaba demasiado distante y colosal para ser vista, pero aún podía sentir su presencia. Cuando le contó a Cassia sobre la inmensa sombra, ella asintió como si eso lo explicara todo. Entonces dijo: esa es la sombra de la espira carmesí. ¿Qué mierda es eso, bro? Cumbre ósea. En ese entonces le llevó un par de segundos darse cuenta de qué estaba hablando. ¿La espira de tu visión? ¿La que tenía 7 sellos? Cassia asintió. Sí, en mi sueño parecía ser tan alta como una montaña. Incluso podía verla desde las murallas del castillo humano, elevándose en la distancia como una lanza carmesí atravesando los cielos. Cuando el sol se pone, la vasta sombra de la espira cae sobre el castillo y se extiende hacia el este, hasta donde alcanza la vista. Estuvo en silencio por un momento y luego agregó:
La sensación que tuvo al mirar la espira carmesí fue muy similar a lo que tú habías descrito, solo que mucho más intensa. Sunny frunció el ceño tratando de recordar las palabras exactas que Cassie había usado para describir su visión. 7 cabezas cercenadas guardando 7 sellos. Un ángel moribundo siendo devorado por sombras hambrientas. Sensación de terror extremo y pérdida. ¿Cuál era el asunto con esa espira exactamente? ¿Es carmesí porque está hecha de lo mismo que el laberinto? El coral carmesí que los rodeaba no era de hecho coral, es solo que lo llamaban así por alguna semejanza por simplicidad. La verdadera naturaleza del extraño material seguía siendo un misterio. Cassia dudó. Tal vez sea al revés, tal vez el laberinto está hecho de lo mismo que la espira. En otras palabras, la espira carmesí podría haber sido la fuente de toda esta locura. Aún así, era solo una teoría. Había muy poca información para confirmarla. Sin embargo, Sunny sí sentía que la espira estaba de una forma u otra en el centro de todas las cosas que habían encontrado. Solo esperaba que no fuera su destino final. Conociendo la razón detrás de su inquietud, Sunny pudo soportarlo mucho mejor. Incluso encontró un beneficio oculto en esta situación. Mientras sintiera la sombra de la espira carmesí, podría localizar la dirección del castillo humano, ya que estaba situado en algún lugar entre su ubicación y la fuente de la sombra. Hola, Gonza. ¿Están vivos, gente? Mis fanáticos de Shadow Slave. En cierto sentido, la espira carmesí se había convertido en su brújula interna. ¡Prepárate! La voz de Neff sacó a Sunny de su ensueño, sacudiéndose los pensamientos distractores, se enfocó en la tarea en mano. Se estaban acercando a la cumbre ósea. Este nombre les vino a la mente tan pronto como pusieron los ojos en este monumento imponente. Era visible desde bastante lejos, en un fuerte contraste con el coral carmesí y el cielo gris en todo su esplendor marfil. La cumbre ósea estaba hecha de hueso. Los restos esqueléticos de un colosal monstruo marino yacían en un enorme montículo de coral que crecía de manera caótica, con su columna arqueada sobresaliendo especialmente alta sobre el suelo. Era imposible decir cómo se veía la aterradora criatura mientras aún estaba viva, pero una cosa era cierta. Era gigantesca, incluso según los estándares del oscuro mar. Este no era el primer esqueleto gigante que veían durante su viaje. De hecho, el laberinto estaba lleno de restos de leviatanes muertos, cuyos enormes huesos formaban arcos y palacios naturales. Eran fáciles de detectar porque las formaciones de coral eran especialmente altas y densas en su cercanía, como si intentaran enterrar cualquier signo de blancura en el mar carmesí. Sunny, sin embargo, tenía la sensación de que la situación estaba en realidad invertida. Para él, parecía que el coral en realidad estaba creciendo a partir de los viejos huesos y extendiéndose en todas direcciones, consumiendo lentamente el mundo. Cuando miraba los montículos carmesí que rodeaban los colosales restos, no podía evitar verlos como ríos de sangre antigua y solidificada. Estaba casi seguro de que si cavaran lo suficientemente profundo en el barro negro para encontrar las raíces del bosque carmesí, no encontrarían nada más que capas infinitas de huesos. ¡Qué imagen tan aterradora! Independientemente de lo que Sunny pensara sobre la naturaleza del laberinto, la bestia cuyos restos formaban la cumbre ósea era especialmente grande. Gracias a eso, una parte de su larga columna era lo suficientemente alta como para mantenerse por encima del agua durante la noche. Por eso la habían elegido como próxima parada de su viaje. Con la tarde acercándose, la siguiente tarea era crucial. Tenían que escalar el leviatán muerto y asegurarse de que ninguna otra criatura hubiera decidido refugiarse en sus restos. Si algo lo hiciera, no tendría más opción que intentar matarlo, ya que no había tiempo para retirarse a su refugio seguro anterior. El último paso era a menudo el más arriesgado. Al llegar a la base del montículo de coral, el grupo se movió a su alrededor buscando un camino conveniente hacia arriba. Eventualmente llegaron frente al cráneo agrietado y mal formado de la criatura. Con su mandíbula inferior faltante o enterrada bajo el barro, la parte superior formaba una vasta cueva. Sintiendo escalofríos recorriendo su espalda, Sunny pasó por debajo de la aterradora fila de dientes y entró en la cueva. Con su sombra liderando el camino, avanzaron hasta la parte trasera del cráneo de la criatura y pronto entraron en la amplia cavidad de su columna vertebral. Dentro de la columna, la superficie ósea bajo sus pies era tan ancha como una carretera. En realidad, se parecía mucho a una autopista que atravesaba un largo túnel con intensos rayos de luz cayendo a través de las rendijas entre las masivas vértebras. El túnel estaba inclinado hacia arriba, la mayor parte de su longitud oculta detrás de la curva del techo. Cuando el eco entró en la columna, sus patas produjeron un fuerte y resonante clamor. Nephis hizo una mueca. ¿Algún movimiento? Sunny verificó con la sombra y sacudió la cabeza. Estrella Cambiante miró hacia adelante y bajó ligeramente su barbilla. Procedamos. A pesar de que la sombra no había notado ningún peligro, aún invocaron sus espadas antes de avanzar. No era la primera vez que eran emboscados. Afortunadamente, sus precauciones resultaron innecesarias. No había nada escondido dentro de los gigantescos restos,
por lo que pudieron alcanzar el punto más alto de la columna sin tener que abrirse paso a través de un número desconocido de monstruos. Cuando llegaron a un lugar seguro, el sol ya se estaba poniendo. El oscuro mar regresaba llenando el interior de la columna vertebral del monstruo marino con el sonido resonante del agua que corría. Sunny quitó las bolsas del eco y lo despidió, haciendo que su campamento se sintiera instantáneamente más espacioso. Los tres estaban desesperadamente necesitados de un baño. Dejando a las chicas solas para darles la oportunidad de lavarse, Sunny caminó con una cierta distancia y se sentó dejando descansar su cansado cuerpo. Su sombra regresó a las partes inferiores de la columna observando el agua negra y tenue elevarse lentamente y devorar la blancura marfil. Tenía que asegurarse de que nada saliera del agua en el último minuto. Con la mitad de su mente despreocupada por observar la marea creciente, la otra mitad era libre para divagar. Sunny convocó las runas y revisó el número de fragmentos de sombra en su posesión. Fragmentos de sombra, 96 de 1000. No está mal, solo tenía 12 al principio de todo esto. En menos de un mes, la cantidad aumentó drásticamente. Era más fuerte y más rápido ahora. También era más experimentado. Sin embargo, eso aún lo dejaba muy inferior incluso a las criaturas más débiles de la costa olvidada en términos de fuerza física bruta. Incluso con la ayuda de la sombra. Seguro cada 100 se va... ¿Cómo es? Te va dando un bufo potente. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que pueda luchar contra un carroñero a mano limpia? La respuesta era bastante obvia, por no decir extremadamente decepcionante. No antes de que su propio núcleo de sombra hubiera despertado, lo cual solo podría suceder después de regresar al mundo real. Sunny suspiró. Pronto fue su turno de lavarse. Tomando la botella de agua sin fin de la fresca y sonrojada acacia, regresó a su lugar apartado y despidió el sudario de titiritero. Una brisa fría tocó su piel pálida haciendo que Sunny temblara. Miró hacia abajo sacudiendo la cabeza ante la cantidad de suciedad, sudor y sangre seca que cubría su cuerpo. Ser un despertado no era la profesión más limpia. Mientras se lavaba, Nephis usó el tiempo restante antes de anochecer para hacer un fuego y cocinar algo de carne. En estos días, incluso tenían sal para sazonarla. Al principio la idea de usar sal marina que dejaba el mar oscuro no parecía muy atractiva, pero después de un tiempo se acostumbraron a ello. La sal hacía que cada comida que tenían fuera mucho más sabrosa. Comieron en silencio demasiado hambrientos y cansados para hablar. Pronto era hora de dormir. Sunny tomó el primer turno de la vigilancia planeando encajar algo de práctica con la espada antes de que fuera su turno de descansar. Siguiendo los movimientos básicos de espada, dividió su mente en dos. Una parte se concentraba en los movimientos de su cuerpo, mientras que la otra, más pequeña, observaba la superficie del agua negra a través de su sombra. En ausencia de viento, el círculo oscuro que cubría la parte inferior de la columna vertebral estaba extremadamente calmado. Era la primera vez que veía el agua negra sin el constante movimiento de las olas, con su superficie extrañamente plana y absolutamente tranquila. Parecía un espejo gigante, uno que estaba hecho de pura oscuridad. Era hipnótico, de manera antinatural. De repente, sintió un fuerte deseo de acercarse y mirar su reflejo. Sin embargo, Sunny no se movió. Estaba aterrorizado de lo que podría estar mirándole. Mar de ceniza, y probablemente igual... no sé, no creo que haya un bicho ahí. En la mañana, Sunny despertó sintiéndose sombrío e inquieto. El recuerdo del aterrador espejo oscuro aún estaba fresco en su mente, haciendo que cada sombra pareciera siniestra y amenazadora. Frunció el ceño con desagrado. ¡Qué demonios! Soy el hijo de las sombras. ¿Por qué tengo que tener miedo de mi propio dominio? Pero por otro lado, la oscuridad y la sombra no eran lo mismo, incluso si muchas personas tendían a confundir una con la otra. Las sombras nacían de la ausencia de luz, en cierto sentido eran manifestaciones del vacío. La verdadera oscuridad, por otro lado, la verdadera oscuridad era una entidad propia. En cierto modo, las sombras compartían más en común con la luz que con la oscuridad. Quiero decir, supongo que sí, ¿no? Debates filosóficos con su monólogo interno no eran la mejor manera de comenzar el día, al menos en lo que a Sunny respectaba. Su ya agrio estado de ánimo solo empeoró. Con un breve suspiro se sentó y estiró los brazos bostezando. «Buenos días». El sonido de su voz fue casi ahogado por el ruido ecoante del agua que corría. Con el sol saliendo, el oscuro mar tenía prisa por retroceder. Sunny finalmente pudo relajarse un poco. «Buen día». Nephis había estado vigilando el campamento durante la parte final de la noche, así que ella estaba despierta. Como de costumbre, estaba meditando con los ojos cerrados. En la oscuridad absoluta de la noche, cuidar realmente significaba escuchar sonidos sospechosos, así que mantener los ojos abiertos no era tan útil. Para todos excepto Sunny, claro, que tenía una visión nocturna perfecta gracias a sus atributos.
Al escuchar que se levantaba, Estrella Cambiante abrió lentamente los ojos. Un suave resplandor aún se podía ver en su profundidad, desapareciendo rápidamente a medida que su vista se ajustaba al crepúsculo del amanecer. Miró a Sunny y le ofreció una sonrisa educada. En las últimas 2 semanas, Nephis también había estado entrenando, quizás incluso con más diligencia que él. Sin embargo, no estaba tratando de mejorar su destreza con la espada. En realidad, estaba intentando aprender cómo comportarse como un humano normal. Como resultado, sus interacciones se habían vuelto ligeramente menos incómodas. Bueno, bien. En su mayor parte. Sunny pudo reconocer los esfuerzos de Estrella Cambiante porque eran muy similares a una fase por la que él mismo había pasado muchos años atrás. En varias ocasiones la había atrapado observando atentamente cómo Cassie hablaba y se comportaba a su alrededor. Un tiempo después, Neff intentaría imitar los detalles pequeños del comportamiento de su amiga. Los resultados eran una mezcla, por decirlo menos. La primera vez que intentó saludarlo con una sonrisa por la mañana, Sunny entró en pánico y casi invoca la cuchilla azul. Sin embargo, Nephis era muy inteligente y persistente. Hoy, su sonrisa educada se veía casi natural. No tenía idea de por qué Estrella Cambiante decidió trabajar en sus habilidades sociales. De entre todas las cosas, durante su peligrosa travesía a través del paisaje infernal infestado de monstruos que era la Costa Olvidada. Pero no le importaba. Esos 2 emotes los puse hoy, de aquí. Era en realidad bastante entretenido de ver. Verla torturarse a sí misma todos los días soportando un dolor terrible con la esperanza de aprender a controlar su mejor habilidad del aspecto, por el contrario, no era divertido en absoluto. Nunca hablaron de ello, pero Sunny sabía que cada vez que Nephis fingía meditar, en realidad se estaba sometiendo a la agonía insoportable de su defecto. Cuando pensaba en eso, en su corazón dolía. Sunny no estaba acostumbrado a sentir esas cosas, pero sospechaba que esto era lo que otras personas llamaban compasión. Al menos era similar a cómo se describía en los libros y dramas. No es que supiera mucho acerca de esas cosas. Después de que desayunaron, Nephis se levantó y miró el rayo de luz que caía a través de la brecha más cercana entre las gigantescas vértebras. Dirigiéndose a Sunny, dijo: estudiemos los alrededores. Si esta historia se centra en las pesadillas de las personas, ¿Doom podría ser el boss final? Nah, bueno, ¿qué dice? Necesitaban conocer el terreno y decidir su próximo paso. Por lo general, que implicaba buscar las características naturales más cercanas que fueran lo suficientemente altas para mantenerse por encima de la superficie del mar y decidir cuál de ellas intentarían alcanzar a continuación. Luego vino un día o 2 de exploración y caza seguido por el movimiento del campamento hacia esa característica. Sunny le dio un asentimiento. Está bien. Convocó al eco para que vigilara a Cassia mientras estaban fuera y dejó la sombra detrás para mantener un ojo fuera, por si acaso algo sucedía. Luego, Sunny siguió a Nephis hasta la brecha. Impulsándola, observó cómo Estrella Cambiante volaba por el aire y luego, aparentemente, corría por la pared, empujándose en el último momento y llevando su cuerpo aún más alto antes de agarrarse de una protuberancia ósea. Dependiendo solo de la fuerza de su parte superior del cuerpo, luego trepó y desapareció en la luz que caía. Pronto, la cuerda dorada cayó permitiéndole seguir. Nephis le ayudó a escalar la gigantesca espina y luego se enderezó, girando para mirar hacia el oeste. Sunny agitó las manos e hizo lo mismo, esperando ver la imagen habitual, una vasta extensión del laberinto carmesí salpicada aquí y allá con raros puntos altos. Sin embargo, lo que vieron los dejó a ambos sin palabras. A cierta distancia, el laberinto parecía perder color. Las hojas de coral carmesí se veían grises y deformes, como si hubieran sido golpeadas por alguna enfermedad desconocida y despojadas de toda vida. El material parecido a piedra se veía quebradizo y frágil, listo para desmoronarse en polvo en cualquier momento. El área de coral muerto se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Más lejos, las paredes del laberinto parecían haberse colapsado en un mar de arena gris ceniza. Esta tierra vacía y polvorienta se veía tan ajena y extraña después de semanas de ver solo los interminables caminos carmesí que Sunny sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hecho de que no notaran ni un solo monstruo moviéndose a través del lodazal debajo los hizo sentir aún más perturbados. Solo había un punto alto visible al oeste de ellos. Lejos en la distancia, el suelo se elevaba formando una colina alta. La colina era probablemente la más grande que habían visto, capaz de convertirse en una verdadera isla una vez que el agua subiera en la noche. Su forma le recordaba a Sunny un túmulo colosal. Cubierta en la arena gris dejada por el coral muerto, la colina parecía una montaña de ceniza. Esa montaña estaba coronada por un árbol gigante. El árbol se elevaba hacia el cielo como una torre, sus ramas lo suficientemente anchas como para cubrir toda la isla con su sombra. La corteza del árbol gigante era tan negra como el agua del mar oscuro, mientras que sus hojas eran rojas como la sangre. Contrastada contra el cielo gris, la corona carmesí del majestuoso árbol se veía increíblemente vibrante y magnífica. Sunny tragó saliva. ¿Qué demonios es eso? Nephis estaba pensando, no tenía nada que decir, simplemente miraba a lo lejos con un ligero ceño en su rostro.
En ese momento, algo brilló intensamente desde debajo del árbol. El destello era claro y visible incluso desde su posición. Como un rayo de luz solar reflejado por un gran espejo, un momento después se desvaneció solo para reaparecer después de unos segundos. Un espejo. Sunny tembló recordando la noche anterior. Por alguna razón el brillante destello de repente parecía volverse amenazante. Después de que pasó un tiempo se dirigió a Nephis nuevamente. ¿Qué piensas? Se demoró un poco antes de volverse hacia él. Mientras Estrella Cambiante deliberaba sobre qué decir, él echó un vistazo a la tierra vacía nuevamente. Finalmente, ella habló. Este es el único camino hacia el oeste. Sunny hizo una mueca y miró hacia otro lado. No le gustaba ni un poco este giro de los acontecimientos. Entonces, ¿vamos? Nephis se volvió hacia el árbol gigante y, como si estuviera afectada por su grandeza, se encogió de hombros con reticencia. ¿Tenemos una opción? Algún tiempo después, abandonaron los restos de la gigante criatura marina y se dirigieron hacia el oeste, planeando verificar la situación dentro del desierto que se hallaba entre ellos y el túmulo de ceniza. Inicialmente, no planeaban acercarse a la extraña isla. Sin embargo, las cosas resultaron ser bastante inusuales una vez que entraron en el páramo. Con arena gris bajo sus pies y muros de coral muerto rodeándolos, el grupo estaba completamente preparado para enfrentar un peligro desconocido. A pesar de que no habían visto ningún monstruo moverse por este área desde la cima de la espina dorsal del Leviatán, ni Sunny ni Nephis creían realmente que nadie iba a atacarlos en esta extraña región del laberinto. Había demasiadas maneras para que las criaturas de la pesadilla se escondieran, y si había algo que los durmientes habían aprendido durante su tiempo en la Costa Olvidada, era que todo aquí era mortal o escondía algo capaz de matarlos. En ese sentido, su primer encuentro con los gusanos carnívoros fue especialmente traumático. Sin embargo, su sentido común resultó estar equivocado esta vez. El páramo estaba tranquilo y vacío, completamente desprovisto de señales de vida. La ausencia de monstruos en teoría se suponía que hacía sentir mejor a Sunny, pero se sentía incluso más nervioso de lo habitual en su lugar. Toda esta situación olía a peligro, era extraña y antinatural. Si incluso los monstruos tenían miedo de acercarse a este lugar, ¿qué estaba haciendo caminando más y más profundo en el páramo de su propia voluntad? ¿Eran unos tontos por no dar la vuelta y correr de inmediato? Pronto llegaron al punto donde las paredes del laberinto se habían desmoronado en polvo. Ahora no había nada más que una vasta extensión de arena gris entre ellos y la colina coronada por el árbol gigante. Nada podría esconderse en esa llanura cenicienta. Sin embargo, también serían incapaces de ocultarse de la mirada de nadie. Sunny miró a Nephis. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Estrella Cambiante frunció el ceño. Luego, mirando al frente, frunció el ceño y dijo: vayamos. Ok. Escondite. Tan pronto como salieron de los confines familiares del laberinto y pisaron la vasta extensión del yermo de ceniza, Sunny se sintió extrañamente incómodo. Era casi como sin darse cuenta se hubiera vuelto ligeramente agorafóbico mientras viajaba a través de la complicada locura del laberinto carmesí. Se había acostumbrado a estar rodeado de altas paredes de coral con caminos enredados interminables que se extendían en todas direcciones hasta donde alcanzaba la vista. A pesar de que el laberinto ocultaba numerosos peligros, también ofrecía una extraña sensación de seguridad. Al menos en el caso de Sunny, quien tenía la ventaja de poder ver más allá de sus giros y recodos gracias a su sigilosa exploración de sombra. Ahora, con arena gris debajo y nada que rompiera la línea de visión, había perdido esa ventaja. La idea de no poder esconderse del enemigo lo hacía sentir desnudo. Mantén la calma, no hay nadie aquí. Ese pensamiento que se suponía que lo calmaba tuvo el efecto contrario. De hecho, no había criaturas de pesadilla en ningún rincón del yermo desolado, pero ¿por qué era eso? ¿Qué hacía que tuvieran tanto deseo de evitar este lugar? Nephis caminaba al frente del grupo con Sunny justo detrás de ella. El eco estaba en la parte trasera moviéndose a un ritmo lento. Miró a su alrededor y tras un poco de duda dijo en voz baja: no me gusta esto. Nephis le lanzó una mirada con su habitual expresión indiferente, alejando la vista. Simplemente dijo: mantente alerta. Continuaron avanzando en silencio, la arena chirriante bajo sus pies. Unos 10 minutos después, Estrella Cambiante levantó la mano haciéndole señales para detenerse. Volviéndose hacia Sunny, preguntó: ¿tu sombra ha notado algo? Él sacudió la cabeza. No, hay algunas irregularidades aquí y allá, como pequeños montículos o charcos poco profundos. Pero nada se está moviendo, principalmente parece plano y sin vida. Se volvió hacia Cassia y preguntó con dudas: ¿escuchas algo? En algunos casos, su aguda audición era más efectiva que su sentido de sombra. Cuando fueron atrapados por la tormenta, Cassia había podido sentir que algo estaba mal mucho antes de que sus compañeros notaran algo. Sin embargo, esta vez no fue útil. Ella simplemente sacudió la cabeza indicando que no había sonidos inusuales a su alrededor. Nephis suspiró y bajó la cabeza pensando. Luego lanzó una mirada hacia el distante túmulo de ceniza. Sigamos.
Sin embargo, cuando cambió ligeramente la dirección del grupo con el objetivo de acercarse a uno de los montículos que Sunny había notado. Para cuando se acercaron, ya era mediodía. El sol estaba justo sobre sus cabezas, haciendo que sus sombras fueran pequeñas y sin forma. La propia sombra de Sunny había regresado y ahora se escondía debajo de sus pies, pareciendo una masa informe de oscuridad. Este momento del día era el menos favorito de ella. Nephis invocó su espada y se acercó lentamente al montículo tratando de determinar su naturaleza. No había nada notable en él, excepto por el hecho de que todo a su alrededor era plano y él no lo era. El montículo era aproximadamente tan alto como Sunny, cubierto de la misma arena gris que el resto del yermo. No parecía peligroso, pero no había daño en revisar. Bueno, lo más probable. Quizá podría proporcionarles información útil. Dale, Franquito. Hola Virgo, no sé nada de Shadow Slade, pero los que digan se vienen son gay. Quizás podría proporcionar información útil. Justo cuando Estrella Cambiante estaba a punto de extender su mano y tocar la superficie del montículo, la sombra de Sunny de repente notó algo moviéndose a lo lejos. Ay, ay, ay. Me parece que se viene. De vuelta en los bordes del laberinto de donde habían venido. Actuando por instinto, Sunny saltó hacia el eco y susurró a Nef: ¡escóndete! Al mismo tiempo, despidió al imponente carroñero. De repente, al perder su montura, Cassia levantó sus manos y cayó. Llevándola en un estilo de princesa, Sunny se lanzó hacia el montículo y se agachó en el suelo, colocando a la chica ciega entre él y Nephis. Estrella Cambiante puso una mano en el hombro de Cassia y la miró con una pregunta silenciosa en sus ojos. ¿Peligro? Sunny levantó una mano con la palma abierta diciéndole que esperara. Su sombra ya se asomaba desde atrás de la colina, observando cuidadosamente la fuente del movimiento. Ya a cierta distancia, las muertas paredes del laberinto se alzaban sobre la arena gris. De repente, una de ellas colapsó, derribada por una figura masiva. Rodeada por la nube de arena ceniza, la figura avanzó pisando la superficie plana del yermo. 8 patas, 2 aterradoras hoces óseas, un caparazón negro y carmesí que parecía armadura antigua salpicada de sangre. Otro centurión. Sunny maldijo en silencio. Habían luchado contra esos monstruos 2 veces antes y ganado ambas. Sin embargo, eso fue porque cada campo de batalla había sido cuidadosamente preparado para acumular ventajas a su favor, con mucha planificación y maquinaciones astutas de su parte. No estaba seguro de que pudieran matar a uno en una confrontación directa, al menos no sin sufrir daños graves. Volviéndose hacia Nephis, Sunny susurró: un centurión de caparazón acaba de salir del laberinto. Ella frunció el ceño. Cassia, mientras tanto, tocó suavemente su mano y preguntó: ¿hacia dónde se dirige? Sunny parpadeó, luego se concentró en la visión de la sombra. Pronto exhaló con algo de alivio. Parece que se dirige hacia el túmulo de ceniza. Si nos mantenemos ocultos detrás de esta colina y no cambia de rumbo, hay una alta probabilidad de que no nos note. Estrella Cambiante pensó un segundo y luego asintió. Mantente atento y avísame tan pronto como algo cambie. Tratando de hacerse lo más pequeño y silencioso posible, los 3 presionaron sus cuerpos contra la colina. No había mucho espacio para esconderse, así que tuvieron que soportar estar apretados el uno contra el otro. ¡Ay, qué problema! ¡Ay, mírenme! Soy Sunny, qué problema. Estoy apretado de Nephis, ¡ay! Qué problemón, no, la estoy pasando re mal, boludo. Dale. Dale, boludo. Así no es. Bueno, tal vez soportar no era la palabra correcta. Sunny incluso podría haber disfrutado de la situación en otras circunstancias. ¿En qué estás pensando, tonto? Concéntrate en el monstruo mortal, pensó enojado reprendiéndose a sí mismo. Pero era tan difícil concentrarse con el cuerpo suave de Cassia presionando contra el suyo. ¡Monstruo mortal! Finalmente pudo sacar su mente de la cloaca. Sunny suspiró y se concentró en observar al centurión. La criatura enorme se movía a través del yermo acercándose lentamente. Pronto pudo ver cada línea carmesí y cada espina en su caparazón desgastado. Sin embargo, sus ojos estaban pegados a algo más. Cautelosamente, sostenido entre las hoces del centurión, un hermoso cristal brillaba con una luz interior hipnótica. Era brillante y extrañamente llamativo. Un fragmento de alma trascendental. Ya habían visto una escena similar cuando un par de centuriones recogían 2 de esos cristales de los restos de la criatura gigante similar a un tiburón. Así que ese era su destino. Sunny miró el magnífico árbol que se alzaba en la cima del túmulo de ceniza. Con sus ramas y hojas escarlatas vibrantes se veía impresionante y majestuoso, como algo sagrado oculto en las profundidades del infierno.
Compartió sus hallazgos con el grupo, cuidando de mantener su susurro lo más bajo posible. El centurión estaba a punto de pasar junto a su escondite. A pesar de que había cierta distancia entre su camino y la colina, Sunny seguía nervioso. Este era el momento más peligroso. El monstruo llegó a la altura de la colina y luego avanzó sin parpadear. Exhaló. Está caminando hacia el túmulo. Nephis no se relajó, aún lista para que las cosas se complicaran en cualquier momento. «Síguelo», Sunny asintió. Un momento después su sombra se deslizó desde atrás de la colina persiguiendo sigilosamente a la criatura de pesadilla. Con cuanto había mejorado el alcance del control de sombras, estaba bastante seguro de que su capacidad para seguirlo hasta los pies de la colina de ceniza. El centurión cruzó el yermo con el fragmento trascendental agarrado fuertemente entre sus hoces. Su porte era algo extraño, pareciendo casi piadoso. Se parecía a un peregrino caminando hacia un sitio sagrado y misterioso. Pronto se acercó al túmulo de ceniza y de repente se detuvo, como si temiera cruzar alguna línea invisible. Luego, el centurión se colocó cuidadosamente el fragmento sobre la arena y se alejó de él, con los ojos dirigidos hacia el suelo. Después de distanciarse del cristal brillante, la enorme criatura se arrodilló. Sunny tuvo que frotarse los ojos para asegurarse de que no estaba viendo cosas. No lo estaba. El centurión de caparazón dobló sus 8 patas y se bajó al suelo, colocando sumisamente sus aterradoras guadañas frente a su torso que se inclinaba. Al notar el extraño comportamiento de Sunny, Nephis levantó una ceja. «¿Qué pasó?» Él dudó. «Espera». En ese momento su sombra, que estaba oculta a salvo, a cierta distancia del monstruo arrodillado, notó un ligero cambio en la superficie del túmulo de ceniza. El brillante destello que habían visto desde la cima de la columna vertebral de Leviatán había regresado, solo que esta vez era aún más deslumbrante. El destello se elevó en el aire desde las sombras proyectadas por las ramas del imponente árbol y se movió acercándose lentamente al pie de la colina. Cuando Sunny finalmente pudo discernir la fuente de brillantez, sus ojos se abrieron como platos. Sintiendo un escalofrío helado recorriendo su espalda, olvidó cómo respirar. «Pará, flaco, ¿pero qué pasó?» Señor de las cenizas. Moviéndose a través de la arena de ceniza y montones de hojas caídas, un monstruo gigante venía bajando por la colina. Sunny tragó saliva con su expresión volviéndose oscura. La criatura era tan grande como una casa, con sus 8 patas segmentadas que se asemejaban a altos pilares. Su forma era similar a la de los carroñeros y centuriones, compuesta de un caparazón similar al de un cangrejo y un torso protuberante algo humanoide. Sin embargo, aquí era donde las similitudes entre ellos terminaban. En lugar de membrana, su cascarón parecía estar hecho de metal pulido y lustroso. Era como si todo su cuerpo hubiera estado en una vez sumergido en acero fundido, emergiendo de él encerrado en un impenetrable traje de brillante armadura. Rayos de sol se reflejaban en la superficie cromada de caparazón, creando el brillante destello que Sunny había notado. Masivo pero extrañamente elegante, el monstruo de acero asemejaba a un enorme caballero. Sunny estaba listo para jurar que había notado las formas de 7 estrellas talladas en su pecho. Sin embargo, ese caballero estaba corrompido y era malvado. Irradiaba un aura siniestra, como un demonio convocado del infierno para sembrar muerte y masacre. La armadura pulida de la criatura estaba cubierta con largas espinas irregulares. Su torso humanoide tenía 4 poderosos brazos y 2 terminando en potentes pinzas, los otros 2 con hoces afiladas y aterradoras. La cabeza del demonio era más pronunciada que la de un carroñero y coronada con varios cuernos, altos y afilados. Su rostro metálico era casi humano, pero al mismo tiempo repulsivamente monstruoso y bestial. Solo mirarlo hacía que la piel de Sunny se erizara. Esa cosa da miedo. Sea lo que fuera esa criatura, su rango dentro de la legión era claramente más alto que el de un centurión, sin mencionar el de un carroñero. Era el siguiente paso en su evolución. Un general o un comandante, quizás... ¿Cómo se le llamaba? ¿Legados? ¿Pretorianos? Conteniendo la respiración, Sunny observó cómo el demonio del caparazón descendía del túmulo de ceniza. Deteniéndose frente al fragmento de alma trascendental, miró brevemente al centurión arrodillado. El monstruo mortal, despertado, se encogió bajo su mirada, como si temiese a la criatura de pesadilla de mayor tamaño. Sunny sabía cómo se sentía, ya que hizo lo mismo cuando los ojos del monstruo habían pasado brevemente por el lugar donde se ocultaba su sombra. Sin prestar atención al centurión, el demonio del caparazón recogió el cristal brillante y dio la vuelta. Luego regresó sin prisa a la sombra de las ramas del árbol gigante. Sunny exhaló lentamente. «Sunny, ¿qué está sucediendo?», miró a Cassia, cuyo rostro estaba lleno de preocupación y curiosidad. Después de dudar un poco, dijo: «Hay una nueva amenaza. Quédate en silencio un poco más, lo explicaré más tarde».
En la base de la alta colina, el centurión del caparazón finalmente estaba listo para levantarse de nuevo. Sunny estaba en un dilema. Tenía que seguir al monstruo para asegurarse de que no tropezara con su lugar de ocultamiento en su camino de regreso al laberinto. Sin embargo, también estaba extremadamente curioso por ver qué estaba haciendo el demonio de caparazón en su guarida en la cima del túmulo de ceniza. No había tiempo para pensar las cosas detenidamente. Tomando una decisión apresurada, Sunny envió su sombra deslizándose sobre la arena gris, evitó magistralmente los ojos del centurión en el caparazón y ya estaba subiendo la alta colina unos segundos después. Una mirada. Solo tomaré una mirada. Un vistazo. Escondiéndose en la profunda sombra proyectada por la majestuosa corona escarlata del árbol, la sombra se deslizó colina arriba y se acercó al lugar donde el demonio de caparazón había desaparecido de su vista. En la cima de la colina, el suelo estaba cubierto de hojas caídas. El túmulo de ceniza era de hecho más grande que cualquier característica natural alta que habían encontrado hasta ahora, vasto y espacioso como una isla real. Sin embargo, las huellas dejadas por las patas parecidas a pilares de la enorme criatura podían verse fácilmente. Llevó la sombra al centro de la isla donde el enorme tronco del árbol de obsidiana se alzaba del suelo. Con sus amplias raíces extendiéndose en todas direcciones, el demonio de caparazón estaba de pie bajo el árbol, mirando hacia sus ramas inferiores. El fragmento trascendental aún estaba agarrado en su pinza. ¿A qué está mirando? Sunny hizo que la sombra siguiera la mirada de la criatura y notó varias frutas redondas y apetitosas colgando entre las hojas escarlatas. Una de ellas parecía especialmente madura. De repente el demonio dejó caer el fragmento de alma en la arena y, olvidándose por completo de él, levantó su cuerpo, estiró una pinza hacia arriba y gentilmente agarró la fruta. Luego tiró de ella. Sin ninguna resistencia, la fruta se desprendió de la rama. Sosteniéndola como algo frágil y extremadamente valioso, la enorme criatura se agachó lentamente hacia el suelo. Luego llevó cuidadosamente la fruta a su boca y dio un pequeño mordisco. ¿Está comiendo frutas? ¿Esta abominación es vegetariana? Desconcertado y sin estar del todo seguro de lo que acababa de ver, Sunny no tuvo más remedio que ordenar a su sombra que se fuera y que se apresurara hacia la base de la colina. El tiempo se había acabado y si quería alcanzar al centurión de caparazón tenía que actuar con prisa. Deslizándose sobre las hojas caídas, la sombra descendió del túmulo de ceniza y voló de regreso en dirección al laberinto, pronto alcanzando al monstruo que se retiraba. Uf. Sintiendo un gran alivio, Sunny se aseguró de que la ruta del centurión no lo pusieran en una trayectoria de colisión con la colina detrás de la cual habían estado escondidos y finalmente se permitió relajarse ligeramente. Esperó hasta que el monstruo empuñador de guadaña se hubiera ido por completo antes de levantarse lentamente de pie. Ya es seguro salir. Nefis y Cassia se pusieron de pie estirándose y masajeándose las extremidades, recordando repentinamente cuán apretados estaban el uno con el otro mientras se escondían detrás de la colina. Sunny apenas logró evitar sonrojarse de vergüenza. Eso, fue una medida necesaria. Estaba casi agradecido de que el demonio de caparazón hubiera aparecido en el momento perfecto para distraerlo de esa situación. ¿Qué pasó? Nefis lo miró y levantó una ceja. Por primera vez, su expresión de indiferencia no parecía muy convincente. Sunny echó un vistazo al túmulo de ceniza que no estaba muy lejos y habló. Hay peligro por delante. Necesitamos regresar a la cresta ósea. Te explicaré todo una vez que estemos a salvo en el campamento. Ella abrió la boca para decir algo, pero luego pensó mejor en ello y permaneció en silencio, simplemente asintiendo. La confianza que habían construido era suficiente para eso, al menos. Sunny llamó al eco, ató la cuerda dorada alrededor de su torso, colocó la silla improvisada de Cassia de vuelta en su caparazón y ayudó a la chica ciega a subir a su asiento. Levantando las bolsas, la fijó de nuevo en el carroñero y dio un paso atrás. Estaban listos para irse. Sin embargo, antes de eso, Sunny tenía una cosa más que hacer. Acercándose a la colina, usó sus manos para cepillar la arena de su superficie. Pronto la superficie negra fue revelada. Era del mismo color exacto que la corteza del colosal árbol que crecía desde dentro del túmulo de ceniza. La colina era, de hecho, solo una pequeña porción de una de las gigantes raíces del árbol levantada, ligeramente sobre el suelo en esta parte del páramo. Sunny miró alrededor tratando de calcular el tamaño de este mar de ceniza. Finalmente comenzaba a entender qué había drenado toda la vida de la enorme porción del laberinto carmesí. ¡Ah! 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 De vuelta dentro de la cresta ósea, estaban sentados alrededor del fuego. El delicioso olor de la carne asada llenaba el aire, haciendo que el estómago de Sunny produjera sonidos embarazosos. Sin embargo, aún no era hora de comer. Estaba en medio de contarles a las chicas lo que había visto.
Después de que el centurión se arrodilló, otra criatura de caparazón vino desde la cima del túmulo de ceniza, solo que esta no era una de esas que habíamos visto antes. Era fácilmente el doble del tamaño del centurión, 6 o 7 metros de altura. Ni siquiera puedo imaginar cuánto pesa. Parecía una casa en movimiento. Nephis frunció el ceño, claramente no feliz de saber que había tal coloso bloqueando su camino. Además, su caparazón no está hecho de la misma membrana. En cambio, parece alguna extraña aleación metálica. No creo que podamos cortarlo. Tampoco noté ninguna brecha en la armadura de esa monstruosidad, ni siquiera alrededor de las articulaciones. Cassia tragó saliva girando su cabeza hacia su amiga. Estrella Cambiante, sin embargo, permaneció en silencio. Sunny suspiró. Además, esa cosa tiene 4 brazos en lugar de los habituales 2. Un par con pinzas y un par con guadañas. Son aún más grandes que los del centurión. Su caparazón está cubierto de picos y tiene cuernos largos en la cabeza. También parece, más humanoide. Casi tiene una cara, aunque extremadamente fea, y sus ojos, bueno, creo que es más consciente que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Nephis estaba pensativa. Después de un rato dijo: probablemente es un demonio despertado. Las criaturas de pesadilla con un núcleo de alma se llaman bestias. Las que tenían 2 núcleos, monstruos. 3 núcleos pertenecían a una clase de criaturas conocidas como demonios con diablo, justo por encima de ellos con 4 núcleos. Sunny la sintió indicando que estaba de acuerdo con su conclusión. O tal vez un diablo. En cualquier caso, creo que deberíamos evitar a ese bastardo aterrador a toda costa. Estrella Cambiante lo miró, inclinando un poco la cabeza. Durante 1 minuto aproximadamente solo hubo silencio. Sunny apretó los dientes, luego suspiró, luego parpadeó un par de veces. Finalmente le dio una sonrisa torcida y condenada. Déjame adivinar. ¿Quieres matarlo? Perseguida por demonios. Nephis continuó mirándolo con su expresión habitual e inmutable. Después de un rato, Sunny soltó una risa y sacudió la cabeza en incredulidad. ¿Realmente estás loca? ¿Es un demonio despertado de lo que estamos hablando, recuerdas? ¿Has olvidado que solo somos durmientes? Luego frunció el ceño y se rascó la cabeza. Espera un segundo. Siento que ya tuvimos esta conversación antes. ¿No te suena familiar? Cassia miró a los dos y educadamente aclaró su garganta. En realidad dijiste casi exactamente lo mismo justo antes de que decidimos atacar a ese primer centurión de caparazón. Sunny sonrió. ¡Sí, exactamente! ¿Y cómo terminó eso? ¡Casi me matan! Nephis se encogió de hombros indiferentemente. Sobreviviste, ¿no? Él se quedó congelado con la boca abierta, demasiado atónito por la pura audacia de su comentario como para responder de inmediato. Unos segundos después, Sunny finalmente pudo hablar de nuevo. Pregunta, ¿no se puede transmitir al televisor en Kick? Buena pregunta, no sé. ¿No hay app? ¡Ese no es el punto! Cassia tocó suavemente a su amiga en el hombro y susurró. Nef, no es muy bonito decir eso. La cara de Estrella Cambiante se sonrojó un poco, mirando hacia un lado, dudó y dijo: lo que quería decir es... al final ganamos, ¿no? Fue un riesgo que tuvimos que tomar y valió la pena. Nos hemos vuelto más fuertes desde entonces. Virgo, ¿vos entendiste el sistema de poderes de esta novela? Sí, pero creo que me lo olvidé más o menos. No te voy a mentir. Sunny tenía la sensación de que la lucha contra el demonio de caparazón ya era inevitable, pero no podía dejar de protestar únicamente por principio. ¡Pero esa cosa es enorme! Es tan alta que ni siquiera podrás pincharla con tu espada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pedirle educadamente al bastardo que se baje a nuestro nivel? Nef frunció el ceño y lo miró con desagrado. Es solo un... ¡demonio despertado, lo sé! Sunny suspiró y sacudió la cabeza otra vez, sintiendo que estaba hablando con una pared de piedra. La mente de Estrella Cambiante seguía siendo un misterio para él. Se había dado cuenta hace mucho tiempo de que había un profundo y oscuro pozo escondido detrás de su exterior, aparentemente radiante. Nadie se esforzaba tanto, aguantaba tanto, llegaba tan lejos, a menos que estuvieran siendo perseguidos por demonios propios. Lo sabía por experiencia. Y a juzgar por lo lejos que estaba Nephis en comparación con todo lo que había conocido, sus demonios personales eran especialmente horribles. Mucho más horribles que el aterrador demonio de caparazón, al menos. Pero aunque Sunny entendía que ella estaba huyendo de algo, no tenía idea de a qué destino estaba tan desesperada por llegar. ¿Por qué estaba tan empeñada en encontrar ese maldito castillo humano, incluso más que Sunny mismo? Su ardiente deseo de volver a la realidad y obtener todas las recompensas que el mundo le debía era tan intenso que asustaría a la mayoría de las personas hasta la muerte. Había muy pocas cosas que no estuviera dispuesto a hacer para lograr su sueño. Sin embargo, solo tenía sentido mientras estuviera vivo. Nephis, por otro lado, parecía perseguir un objetivo que tenía más significado que su propia vida. ¿Por qué más estaría tan dispuesta a arriesgarla? Sunny simplemente no podía entender esa lógica. Era irracional y paradójica. ¿Qué puede ser más importante que tu vida? Si mueres, de todos modos no podrás disfrutar de los frutos de tu trabajo. La miró a los ojos y dijo:
Cuando acordamos luchar contra el centurión de caparazón, lo hicimos porque no había otra opción. Literalmente estábamos atrapados en una roca con él. ¿Qué pasa ahora? ¿No tenemos una opción para evitar el túmulo de ceniza? Ella lo miró por un tiempo y luego simplemente dijo: es el único camino hacia el oeste. Sunny se rió. Esa es la verdad, te lo concedo. Cuando su risa se desvaneció, se limpió la esquina del ojo y dijo: está bien, tiene sentido, pero créeme, cuando te lo digo, como el único que realmente vio el demonio de caparazón, no podremos derrotarlo en una pelea. Nephis frunció el ceño. ¿Cuál es tu punto? Sunny abrió las manos. No lo malinterpretes. Sí, no podemos derrotarlo, pero... Una oscura sonrisa apareció en su rostro. Eso no significa que no podamos acabar con él. Estrella Cambiante lo pensó, luego levantó una ceja y preguntó: ¿tienes un plan? Sunny sacudió la cabeza. Aún no del todo, déjame pensarlo. Sin embargo, hay una cosa que sé con certeza. Miró hacia el oeste recordando el perturbador y bestial rostro del demonio de caparazón. En el silencio que siguió, Cassia giró la cabeza hacia él y preguntó con curiosidad: ¿qué es? Sunny parpadeó. ¿Ah? Oh, sí, es bastante simple en realidad. A diferencia de los carroñeros y centuriones, esa cosa parece ser bastante inteligente, lo que significa que se puede engañar. Pasaron otra noche sin incidentes dentro de la columna vertebral del Leviatán muerto. En cuanto a sus campamentos, este probablemente era el más seguro. Había una cierta comodidad en estar rodeados de paredes por todos lados, incluso si estaban hechas de hueso. Dormir sobre acantilados y montículos de coral a solo metros de la superficie del oscuro mar expuestos a los elementos del laberinto no era muy reconfortante. Sunny incluso contempló la idea de sugerirle a Nephis que debían quedarse aquí un tiempo, algunas semanas o incluso meses si era necesario. Podrían explorar lentamente las áreas circundantes, cazar monstruos y volverse más fuertes. Luego, después de absorber cientos de fragmentos de almas y sombras armados con docenas de memorias e incluso algunos más secos, quizás podrían atacar al demonio de caparazón y estar más seguros del éxito. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que era una mala idea. La costa olvidada era peligrosa e impredecible. Hasta ahora habían tenido bastante éxito en conquistar sus peligros, pero era muy fácil que la situación cambiara. Un momento de mala suerte era suficiente para contenerlos. Un giro equivocado, un encuentro desafortunado, un enemigo más de lo que podía manejar y sus vidas acabarían, y eso era solo en relación a lo habitual, a la habitual colección de horribles horrores que tenían que combatir a diario. El laberinto ocultaba secretos y existencias mucho más aterradoras, sin mencionar los inimaginables terrores del profundo y oscuro mar. Cada día adicional que pasaban aquí daba una oportunidad para que algo fatal e inevitable sucediera. Su mejor esperanza de supervivencia era enfrentar al demonio de caparazón lo antes posible. Quizás, después de derrotarlo, finalmente podrían ver las altas paredes del castillo prometido. Sunny dio vueltas toda la noche pensando en la criatura gigante y tratando de dar forma a la incipiente idea de cómo matarlo. Cerca de la mañana, finalmente pudo quedarse dormido solo para ser despertado por Cassia, quien le sacudió el hombro con cuidado media hora más tarde. Sunny parpadeó mirando a la chica ciega con confusión. ¿Qué pasa? Ella hizo un gesto hacia Nephis, pidiéndole que se acercara. Luego, un poco pálida, reunió su valor y dijo: tuve otra visión, una visión sobre el demonio de caparazón. ¡Uy! Ay, saben que encima me voy a quedar fuera, o sea, nos quedan 2 capítulos por leer más o menos para que se complete la hora. No vamos a llegar a ver el enfrentamiento. Luces en la oscuridad. Sunny se despertó al instante incorporándose y se frotó apresuradamente los ojos y luego miró a la chica ciega listo para escuchar. Nephis se acercó y se sentó, su rostro apenas visible en la tenue luz del amanecer. ¿Pasado o futuro? Sunny parpadeó. Claro, debí habérmelo preguntado. Cassia pensó un momento y luego respondió con vacilación. Pasado, creo. Después de una breve pausa su expresión cambió a una de certeza. No, estoy segura. Estrella Cambiante la dio ligeramente la cabeza. Eso es bueno, entonces, ¿qué viste? Cassia respiró profundamente y guardó silencio durante varios segundos. Recordando su rostro, palideció un poco, pero esta vez estaba lista para enfrentar su miedo. Vi el túmulo de ceniza en plena noche, envuelto en una tormenta furiosa. Los vientos doblaban las ramas del gran árbol como si desesperadamente quisieran romperlas. La isla estaba iluminada por una constante descarga de rayos atronadores, con lluvia cayendo del cielo como una inundación. Hizo una pausa para recuperar el aliento y continuó. El demonio de caparazón estaba allí, de pie en medio de la tormenta como una fortaleza inquebrantable, hecha de acero pulido. Arcos de electricidad danzaban entre las púas de su armadura, pero el demonio no le prestaba atención. Era exactamente como Sunny lo describió, orgulloso, siniestro y aterrador. Cassia cerró los ojos. Cuando miré a sus ojos sentí un sentimiento de vacío y corrupción. Observó la tormenta hasta que comenzó a disiparse, los vientos se debilitaron, la lluvia se detuvo.
El gran árbol permaneció intacto, tan magnífico como antes, pero entonces el último rayo cayó del cielo e impactó el suelo junto a él. Sunny escuchaba su relato con gran atención, esperanzado de escuchar alguna información útil. Así que esa monstruosidad no le tema al rayo, qué lástima. Con su caparazón metálico, casi me tentó intentar atraerlo de debajo de un árbol durante una tormenta. Aparentemente eso no funcionaría. Mientras tanto, Cassia estaba lista para continuar. Ese rayo nunca podría dañar al demonio de caparazón, ni mucho menos al árbol milagroso. Sin embargo, cuando golpeó el suelo, encendió las hojas caídas que cubren la superficie del túmulo de ceniza. Pronto una gran parte de la isla quedó envuelta en fuego. En la absoluta oscuridad de la noche, brillaba como un faro. Sunny se animó, recordando algo. Cuando los tres se conocieron por primera vez al inicio de su mortal aventura a través del reino de los sueños, las chicas mencionaron que la luz que habían visto en la estatua del gigante caballero unos días antes fue precisamente hecha por ellas. Sin embargo, hacer ese fuego resultó ser un gran error. Por la noche, cualquier fuente de luz era como un cebo para los monstruos de la costa olvidada, incluyendo las terroríficas criaturas que se echaban en las profundidades del mar oscuro. Por eso, desde entonces eran cuidadosos de nunca encender un fuego después del atardecer, prefiriendo soportar la oscuridad en lugar de atraer horrores desconocidos de debajo de las olas. Teniendo una idea de lo que había sucedido después de su visión en la visión de Cassia, esperó a que la chica ciega continuara. Su voz tembló un poco. Antes de que las llamas se apagaran, el mar oscuro se agitó y una cosa salió de él, cubriendo casi toda la pendiente del túmulo de ceniza con su cuerpo. Parecía como una masa de huesos y carne podrida conectada por algas negras, con miles de ojos horribles, mirando hambrientos desde abajo, tentáculos serpenteantes agitándose mientras se dirigía hacia el gran árbol. Un kraken. Su rostro se tornó ligeramente verde. Solo recordar la abominación hizo que Cassia se sintiera mareada, pero apretó los dientes y no dejó de hablar. Era la criatura más repugnante que he visto jamás. Sin embargo, parecía lenta y torpe, como si estar en tierra fuera del agua negra la estuviera debilitando. El demonio de caparazón no dudó en lanzarse contra la criatura, ignorando completamente que era al menos 10 veces su tamaño. Fue como si hubiera perdido completamente la cabeza, enfurecido por la intrusión en la isla. Nephis habló de repente. ¿Cómo sobrevivió al demonio? La chica ciega dudó. Yo no lo sé, no vi la batalla en sí, solo su principio y su final. Al amanecer, el demonio de caparazón se arrastró de vuelta a la sombra del gran árbol. Estaba gravemente herido, con varias de sus patas faltantes y sus guadañas cubiertas por una telaraña de grietas. El fuego se había ido y no había señal de la criatura marina por ningún lado. Hizo una pausa por un momento y luego dijo en voz baja. La herida más terrible estaba en su pecho. La armadura de acero del demonio estaba fracturada y partida, revelando el corazón latiente en su interior. Ríos de sangre azul fluían de la herida mezclándose con la arena de ceniza. El demonio se arrastró hasta la base del árbol y dejó su cuerpo roto entre sus raíces. Cassia suspiró. Lo último que vi fue el paso del tiempo. No sé cuánto tardó, pero eventualmente el demonio de caparazón pudo recuperarse de sus heridas. Sus guadañas se restauraron, sus patas volvieron a crecer. La fractura en su pecho fue la última en sanar. Sin embargo, no sanó completamente. Oculta de la vista, todavía hay una debilidad en su armadura. Tanto Sunny como Nephis permanecieron en silencio durante mucho tiempo pensando. Estrella Cambiante fue la primera en romper el silencio. Así que no es impenetrable después de todo. Luego miró a Sunny y preguntó, ¿cómo va tu plan? Él parpadeó despejándose de la maraña de pensamientos. Mirando a sus compañeras, Sunny sonrió. Bastante bien. Yo tenía una idea de cómo proceder, pero la visión de Cassia me dio inspiración adicional. Nephis levantó una ceja. ¿Ah, sí? Él le dio un asentimiento confiado. Sí, es una idea loca, pero podría funcionar. Bueno, tal vez. En cualquier caso, va a ser arriesgado y tendremos que hacer algunos preparativos. Tanto Cassia como Nephis lo miraron con expectación. La chica ciega preguntó con cautela. Entonces, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo vamos a engañar al demonio? Sunny cruzó los brazos. No es muy complicado, de hecho, se me ocurrió por ese antiguo tipo del que Neff le gusta hablar. Vamos a construir. Hizo una pausa dramática y luego dijo con una misteriosa... un asno de Troya, a un caballo de Troya. Sin embargo, la reacción no fue lo que esperaba. Ambas chicas parpadearon y luego lo miraron con expresiones complicadas. Bueno, Cassia no lo miró, ya que era ciega, pero su rostro era exactamente igual que el de Estrella Cambiante. Extraño. ¿Un qué? Sunny se rascó la parte posterior de la cabeza algo avergonzado y se aclaró la garganta. ¿Usé la palabra equivocada? Pensé que ese tipo Odiseo construyó un animal de madera. ¿Un burro? Nephis se llevó una mano a la frente y cerró los ojos. Extraño. ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Estás bien? Ella suspiró profundamente y luego dijo en un tono plano. Un caballo. Era un caballo.
Al día siguiente regresaron al lugar de la batalla entre la legión de Caparazón y los monstruos 100 pies. Unos días antes habían atraído a un centurión de Caparazón aquí para emboscarlo, pero terminaron causando un enfrentamiento masivo entre los dos tribus de criaturas pesadilla. Los cadáveres de algunos de los monstruos seguían allí enterrados ligeramente en el barro. Por supuesto, no quedaba carne en sus esqueletos. Los habitantes del laberinto eran en su mayoría carroñeros después de todo. Sin embargo, los tres durmientes no estaban interesados en la carne, vinieron por otra cosa. Deteniéndose frente a la cáscara vacía del centurión, limpia de cualquier carne por algunas bestias desconocidas, miraron el caparazón negro y carmesí con satisfacción. Nefis se acercó y se puso a su lado con una expresión indescifrable. ¿Es esto lo que querías? Sunny sonrió. Sí, exactamente. Sabía que nada sería lo suficientemente loco como para masticar la cáscara, pero en este lugar nunca se sabe, no estaba seguro de su condición. Pero la condición era buena, de hecho, era perfecta. Ah, se van a hacer pasar por otro. Se van a hacer pasar por un centurión. Me parece que es mejor dejarlo acá, ¿no? ¿Qué piensan? Porque es justo previo a que se arme la batalla. Y estamos a 5 minutos de las 2 horas, o sea, me parece mejor dejarlo acá que un capítulo más, la verdad. Total, después me lo leo todo de corrido, la batalla y listo. Leímos bastante aparte, habremos leído del 52 al 65. Está bien. Bueno, vamos a dejar Shadow por aquí.